Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este primer foro de empresa e inteligencia artificial de A Coruña, organizado por 15.000, que esperamos que sea la primera de muchas ediciones. Yo soy Pablo Grandío, director de 15.000, y como todos sabemos, A Coruña tiene la oportunidad de convertirse, si es que no lo es ya, en uno de los grandes centros de innovación en inteligencia artificial de España, gracias al ecosistema tecnológico que ya existe por las empresas y la universidad y a la presencia de la AESIA como colofón. Me gustaría, antes de nada, dar las gracias a Verne, principal patrocinador de este evento, por apostar por nosotros, sobre todo a Iago y a Cristina, que los acabo de encontrar entre el público, por todo el trabajo que hemos hecho codo con codo durante estas semanas, y también saludar especialmente a Gianni Checking, su consejero delegado, que ha venido desde Alicante. El primer evento que realizó el español en sus delegaciones locales fue precisamente en Alicante hace 2 años, y ahí yo moderé por primera vez una mesa redonda en la que estaba Gianni. Desde entonces hemos seguido creciendo y ganado experiencia organizando eventos, pero volver a coincidir aquí en A Coruña es de algún modo como si se cerrase un círculo. También quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de Plexus Tech, del Concello de A Coruña y de Royal Bliss, que además nos ha puesto una barra de gin tonics para luego potenciar el networking. También a Sugema y Mirabeo, que son partners habituales de 15.000, por su ayuda y apoyo a la hora de montar y de grabar este evento. Bueno, que A Coruña sea hoy un referente tecnológico es un buen ejemplo del gran desarrollo que ha experimentado Galicia en las últimas décadas. En las cosas viejas, por así decirlo, Galicia ha remontado desde las últimas posiciones del ranking de autonomías de España hasta más o menos la mitad. Sin embargo, en las cosas que son nuevas y emergentes, sobre todo en las que nuestra situación geográfica no nos perjudica, Galicia compite de tú a tú con las comunidades más avanzadas de España. Algunos dicen que es gracias a la autonomía y sus gobiernos, otros que es por las grandes empresas aquí situadas y el impacto que generan, otros por la gran cantidad de gente que emigró en los 60 y 70 a los países más avanzados de Europa y ha vuelto con sus hijos, e incluso hay quien dice, como Martiño Rivas, que los éxitos del Depor en los años 90 y 2000 han hecho que desarrollemos un gen ganador que nos hace soñar a lo grande. Sea como sea, en áreas emergentes como las criptomonedas, la inteligencia artificial, las energías renovables o la biotecnología, entre tantas otras, Galicia compite en la Liga de Campeones con orgullo, pasión y éxito. Y dentro de Galicia, A Coruña siempre está a la vanguardia. Del mismo modo que desde hace 2000 años la Torre de Hércules guía a los marineros, en las últimas décadas la propia ciudad de A Coruña se ha convertido en una especie de gran faro con una innovación a nivel empresarial, tecnológico y cultural que ejerce de referencia para el resto de Galicia y me atrevería a decir que para todo el noroeste de España. Hoy tenemos con nosotros algunos grandes profesionales de la ciudad y su área, junto con otros ponentes venidos del resto de Galicia y España, para contar a una muy buena representación del mundo empresarial coruñés dos aspectos clave de la gran transformación que producirá la IA en las empresas en los próximos años. Primero, ¿hasta cuándo o hasta dónde se puede confiar en la IA y desde cuándo hay que regular? Y, en segundo lugar, cómo formar, encontrar y retener talento para aplicarla a los procesos de las empresas. Para moderar estas charlas contamos con Alba Meijide, probablemente la persona más joven de esta sala, formada en inteligencia artificial en Inglaterra y que ha vuelto a Coruña a desarrollar su carrera profesional. Por lo tanto, es un gran ejemplo de formación, atracción y retención del talento de IA. Muchísimas gracias a todos por venir y esperamos que este evento consolide todavía más el liderazgo de Coruña en la innovación de la inteligencia artificial y dando grandes alegrías a esta tierra. Desde aquí, desde nuestra empresa, desde 15.000, estamos convencidos de que en Galicia van a seguir pasando cosas extraordinarias y de que las vamos a seguir contando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, alcaldesa, director del 15.000, alcalde de Cuyelleo, presidente del Colegio de Informáticos, presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, rector, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña, concelleira, amigos e amigas, vexo moitas caras coñecidas e iso, pois, é
motivador e ilusionante. Da mesma forma que é motivador e ilusionante comprobar aquí o enorme entusiasmo e curiosidade que xera pois un tema que cada vez ocupa máis espazo informativo nas nosas vidas, como é o da inteligencia artificial e as súas múltiples facetas e preocupacións pois que nos atinxen, non? O desenvolvemento da inteligencia artificial está chamada a marcar un antes e un despois na trayectoria da humanidade. Por primeira vez estamos a crear máquinas coa capacidade de procesar con criterios intelixentes volumes inxentes de datos. O reto das sociedades modernas é que estes sistemas non perdan xa máis os valores humanistas. É dicir, que a persoa siga estando no centro das decisións que tomen as máquinas. O desenvolvemento ético, xurídico, social e tamén económico da inteligencia artificial é un desafío asimilable ao que supuxo a primeira declaración dos dereitos do home e o cidadán no século XVIII e que despois foi actualizado xa no século pasado por as Nacións Unidas na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Agora estamos ante un horizonte totalmente novo, en gran medida aínda incerto. O desenvolvemento da inteligencia artificial supón unha enorme oportunidade para o desenvolvemento da sociedade, pero tamén formula unha serie de cuestións ás que convén responder. Como garantizamos a privacidade e a seguridade? Que medidas se están a tomar para garantir a ética? Como se asegura que a inteligencia artificial sexa un complemento e non un sustituto do talento humano? Ou como se está regulando e supervisando a súa aplicación? Todas estas preguntas e moitas máis que ainda non foron formuladas queremos, por suposto, respondelas desde Galicia e con foros como este, pois acercámonos cada vez máis a esas respostas. A Xunta de Galicia conta coa Estrategia Galega de Inteligencia Artificial 2021-2030 que ten o obxectivo de converter a Galicia nunha rexión intelixente que contribúa á soberanía digital da Unión Europea. A estrategia despregará na nosa comunidade unha inteligencia artificial de vanguarda, ética, segura e centrada nas persoas. Mobilizará máis de 330 millóns de euros públicos e xerará un impacto de creación de riqueza cercana aos 500 millóns de euros. A Coruña convertirase, sen ningún tipo de dúbida, nos próximos anos en protagonista nos grandes avances tecnolóxicos e está chamada a ocupar un lugar protagonista neste ámbito, fundamentalmente por dous aspectos. A cidade das TIC, que vai aglutinar as infraestructuras de innovación e servicios para fomentar a transformación digital na industria, dirixidas tanto a pequenas empresas como ás grandes empresas. Para facer realidade este proxecto da Xunta de Galicia, pois xogamos un papel fundamental e seguiremos facendo no futuro. Fai uns días inaugurábamos moitos dos que estábamos aquí e fomos testigos desa apertura de portas do primeiro edificio, o Centro de Servicios Avanzados, que foi financiado cun 80% polo Goberno galego, case 5 millóns de euros. E para o 2024 reservamos outros 5 millóns de euros nos orzamentos da Xunta de Galicia para poñer en marcha o Centro de Formación Avanzada en Transición Digital e Verde, que vai permitir recuperar outro edificio deste emblemático espazo. E tampouco quero esquecerme de que en breve inauguraremos, gracias ao apoio económico da Xunta, o Galaxy Lab, que é un laboratorio avanzado de inteligencia artificial aplicado aos drons, para o que a Xunta de Galicia está a chegar 1,1 millón de euros. Todos estes esforzos teñen un claro obxectivo, que é que a Coruña sexa un polo tecnolóxico de innovación digital de referencia. E estou convencido que entre todos, entre a universidade, entre as institucións e administracións e, por suposto, tamén o tecido productivo, o tecido empresarial, isto vai ser unha realidade. Pero dicía que había outro polo, outro factor que vai supoñer un gran avance, que é a apertura na nosa cidade da nova Axencia Española de Supervisión e Inteligencia Artificial, a ESIA. E desde aquí quero agradecer, por suposto, a todas aquelas administracións, a todos aqueles que axudaron a que isto sexa unha realidade. E, por suposto, agradecer o traballo que fixeron no Nodo Galicia e o gran esforzo desplegado para traducir a indicadores obxectivos os criterios xenéricos que estaban publicados no BOE e que nos levou a ser elixidos para albergar esta axencia. Entre todos, construímos a máis forte das candidaturas posibles. Queremos contribuir desde Galicia a que
se pense o rumbo dos próximos pasos que dará a tecnoloxía. Queremos facer o posible para que os algoritmos funcionen con sentidiño, con o noso sentidiño. E queremos contribuir a crear unha inteligencia artificial profundamente atlántica, é dicir, decididamente universal. En ese debate, o máis apasionante en moito tempo, Galicia ten moito que decir. Moitas gracias. Gracias, moi boa tarde a todos e a todas e benvidos a este foro da Intelixencia Artificial, o primeiro foro Empresa e Intelixencia Artificial que da man de 15.000 nos permitirá escoitar a expertos e expertas na materia expoñer o seu coñecemento. Así que parabéns a 15.000, moitísimas grazas, Pablo Grandío, polo convite. Saúdos a todos, a autoridades, empresarios, empresarias e resto de asistentes. Algo que fai un par de anos nos parecía algo distante e alleo, forma parte xa do noso vocabulario diario. Unha sorte de trending topic que se di agora en X, antes Twitter, e que nos dá boa conta do momento de cambio e adaptación ás novas tecnoloxías que estamos a vivir. Vivimos nun mundo que vai moi deprisa, moi veloz, totalmente imparable. Só por poñer un exemplo, a finais de novembro do ano 2022 se lanzou ese famoso chat GPT, converténdose na aplicación de Internet co crecemento máis rápido da historia. Estas últimas semanas estamos a falar tamén da capacidade que ten outra app, TikTok, que vende revolucionar a música en España, curiosamente situando como canción máis escoitada no mundo ese Si no estás, de Íñigo Quintero, o primeiro español en acadar tal posición, por suposto coruñés, como non podía ser de outro xeito. Ben, pois TikTok tardou 9 meses en chegar aos 100 millóns de usuarios activos. Instagram tardou 2 anos e medio. ChatGPT en apenas 2 meses se popularizou a un nivel ata o momento descoñecido e, como digo, novamente veloz e imparable. É dicir, a intelixencia artificial xa está entre nós. Proba delo son as empresas que hoxe nos acompañan, Bernetec, Plexus e a Asociación de Empresas e Pemes Indesía, que xa implementan e optimizan a intelixencia artificial nos seus procesos. Súmanselle outras moitas que na Coruña son decenas e que constitúen case a metade do volume de negocio en Galicia. A elas debémoslle boa parte do noso liderado como motor económico de Galicia e quero aproveitar para ese recoñecemento e para agradecerlles todo o seu esforzo, traballo e dedicación por facelo posible. Nun contexto complexo, incerto e cambiante no que a ambición e a capacidade de innovación se tornan os principais motores para seguir avanzando. Estas características coas que defino o noso gran tecido empresarial responde tamén a propia identidade coruñesa que tamén relataba Pablo no seu discurso. Esa identidade que, sabéndose vanguarda, non teme ao cambio nin á incerteza, senón que vai a por ela, sobrepoñéndose ás variacións e mesmo sendo protagonista, liderando todas as grandes transformacións de Galicia dende esta beira do Atlántico. Ese carácter foi o que nos levou a apostar polo crecemento da cidade a nivel tecnolóxico. Primeiro, coa posta en marcha da cidade das TIC, da man da Universidade da Coruña. Novamente, reitor, parabéns por ese proxecto. Un proxecto que foi un soño, que agora xa é unha realidade e que naceu co mesmo propósito que este foro, reunir o mellor da empresa e o mellor da investigación para poder trazar un camiño común de progreso. Empresas como Imatia, Cinfo, ITG ou Enxenio, xunto con outras moitas, teñen xa no Centro de Servizos Avanzados, nese CSA da cidade das TIC, a súa localización. As primeiras de moitas que irán completando, xunto con outros espazos, o que será o maior ecosistema digital non só de Galicia, senón de España. A Coruña quere liderar o futuro tecnolóxico do país, de aí que este goberno municipal e esta alcaldesa nunca dubidaron en apostar por ese proxecto ao que o pasado ano se sumou a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial. Dúas iniciativas ambiciosas e de futuro para a cidade que requeriron do convencimento máis absoluto, así como do férreo compromiso
da principal institución da cidade que é o Concello da Coruña. A ESIA permitirános non só consolidarnos como polo tecnolóxico que somos, tamén culminar ese obxectivo de liderar o futuro da innovación do país e mesmo seguir avanzando nese propósito, pasando a ser un axente de cambio pioneiro en toda Europa. Hai uns meses tiven a oportunidade de participar no foro económico organizado tamén por esta casa, polo Español. Sinalaba nel que a Galicia que ven pasa pola aposta polas súas cidades, polo seu tecido urbano. A nosa comunidade pode liderar a transición tecnolóxica en Europa, mais tamén a ecolóxica en materia de hidróxeno verde grazas ao pulo das empresas e da sociedade coruñesa. Precisamos unha estrategia clara e unha aposta decidida polos entornos urbanos. Recoller a man que os gobernos locais, como o noso, tenden para a colaboración e o desenvolvemento de proxectos estratégicos. Antes de rematar, quero lembrar algo que poida que lles pareza menos relevante ou que aparentemente non teña moita conexión co desenvolvemento das TIC ou da intelixencia artificial, mas creo que non podemos falar de avances, de tecnoloxía, de futuro, de intelixencia artificial, de progreso, sen referirnos á metade da poboación, as mulleres. Hoxe contades entre as relatoras con Nuria Ábalos, directora de Indesía, e con Berta Guijarro, coordinadora do grado de Intelixencia Artificial. Xuntas representan precisamente a importancia de combinar o tecido empresarial e o académico, de transferir coñecemento, transferencia de coñecemento que se vai producir neste foro e que tamén foi a orixe de proxectos como a Cidade das TIC. Mais, permitídeme que hoxe faga un especial recoñecemento a Alba Meijide, moderadora das diferentes mesas e que terá ademais a gran responsabilidade de concluir a xornada. Tiven a oportunidade de coñecela máis personalmente o ano pasado nesa magnífica exposición que se fixo na sede da Fundación More Than Human, da cal ela era a comisaria. E dende aquela foron varios os actos e as xornadas nos que coincidimos, froito tamén deste boom da intelixencia artificial. De feito, lembro que na noite de embaixadores tivemos ocasión de falar, precisamente acabábamos de acadar a designación como sede da ESIA, falábamos da oportunidade que se abría para os novos talentos en intelixencia artificial, especialmente para aqueles que, como a ela, tiveron que buscar un oco alén das nosas fronteiras para desenvolver o seu proxecto académico. Hoxe vemos que a posibilidade de contar con magníficos e magníficas profesionais no campo da intelixencia artificial na nosa cidade non só é unha gran oportunidade, senón que é un feito. Algo que, como alcaldesa, me enche de orgullo, mas tamén como coruñesa e veciña desta cidade. A vida deu meu regalo de nacer na Coruña, a miña familia a posibilidade de desenvolver aquí o meu proxecto académico na Universidade da Coruña, máis tarde a profesional como abogada e agora neste momento político como alcaldesa da cidade, tomándome case como un reto persoal garantir o futuro aos mozos e mozas da Coruña, tamén aos meus fillos. E como dicía ao inicio da intervención, o crecemento da intelixencia artificial é algo veloz e imparable, case meteórico, e as mellores consecuencias as estamos a ver contigo, Alba, por poñerte novamente de exemplo, muller profesional, pioneira, e que de seguro terá un papel fundamental en todo ese camiño que a Coruña lle queda por diante como líder en intelixencia artificial. Remato, agradecendo novamente o convite a esta xornada, o mellor escaparate da Coruña tecnolóxica que está e que ven e que, sen dúbida, revolucionará o futuro das TIC na nosa comunidade. Moitísimas grazas a todos e moi bo foro. ¿Subimos todos? ¿Subimos todos? No sabía que estaba encendido. Por donde queráis. Sí. Bueno, pues
Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quería aprovechar la oportunidad para agradecer, por supuesto, a todos los que estáis aquí hoy, a nuestros ponentes, a 15.000 por organizar este evento y darnos esta gran oportunidad, a Verne, los patrocinadores, y a los colaboradores Plexus y Royal Bliss. Y quería hacer un agradecimiento especial a Pablo Grandío, por tu... Espera un minutito. No, porque la alcaldesa se tiene que marchar porque tiene una agenda muy apretada. Bueno, hoy es un día muy apretado en eventos, como todos hemos comentado antes del inicio. Y nada, queríamos agradecer a la alcaldesa su apoyo y su presencia aquí. Y bueno, que siga liderando el impulso tecnológico de la ciudad. Muchísimas gracias, Inés. Y también, Gonzalo, gracias por venir. Os perdéis el cóctel y los gin tonics, que sepáis. Bueno, creo que ahora sí que estamos listos. Como decía, Pablo, quería agradecerte siempre tu empuje por las empresas tecnológicas de Coruña y esta oportunidad de estar todos aquí. Dicho esto, no me queda más que daros la bienvenida a esta mesa redonda, donde pues, vamos a tratar uno de los temas más relevantes en la actualidad tecnológica y empresarial a nivel global, que es la inteligencia artificial, concretamente la inteligencia artificial generativa. Y a Coruña, que no es ajena a esta tendencia, creo que se encuentra en una posición privilegiada en este ámbito. Gracias a los ponentes que me acompañan, todos ellos destacados profesionales de instituciones y de empresas con una amplia experiencia en el sector de la inteligencia artificial, pues podremos explorar estos temas un poco más en profundidad, junto con, como han comentado varias veces, la elección de Coruña como la sede de la ESIA, que supone también un punto de partida y una nueva forma de desarrollar inteligencia artificial. Antes de empezar, voy a hacer una breve presentación de nuestros ponentes, empezando por Rafael Fernández. Es doctor en Economía y Hacienda Pública y desde el año 2019 es presidente del Club de CDOs de España y Latinoamérica y es también cofundador del Club de Data Ethics y miembro del Consejo Asesor de Zosfera. En la Universidad Autónoma de Madrid es miembro del Consejo Asesor de Alumni y profesor en la Escuela de Finanzas Aplicadas. Además de todo esto, por si no fuera poco, es también un destacado escritor y articulista. Contamos también con Nuria Ábalos. Nuria es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en Repsol, donde trabaja desde hace 13 años, ha ocupado puestos directivos relacionados con la innovación, la transformación y la digitalización, siendo actualmente directora de Consorcios Digitales, directora general de Indesia y vicepresidenta de Gaia-X España. Gracias a toda su experiencia y recorrido, es experta en liderar proyectos tecnológicos multiempresa y construir entornos de colaboración a nivel nacional e internacional. Seguimos con Antonio Soto. Antonio se define como un inconformista por naturaleza y lleva más de 25 años en el sector de las tecnologías de la información. Participó en grandes proyectos de arquitectura de datos desde los años 2000 y estos caminos le llevaron a la parte más analítica y de machine learning en entornos cloud y con un fuerte foco en ciberseguridad. Desde el año 2020 dirigió el área de servicios en Verne Tech, la división TI de Verne Technology Group, desde la que proporcionan servicios llave en mano y servicios gestionados en el área de Data y AI, ciberseguridad, cloud y data center. Contamos también con Nicolás Sánchez, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y Executive MBA en el ITE Caixa Galicia. Es un profesional con una amplia trayectoria en tecnología y negocios y actualmente ocupa el cargo de Chief Digital Officer en Plexus Tech. Antes de unirse a Plexus y en sus más de 25 años de experiencia, tuvo una larga carrera en Oracle, donde desempeñó varios roles, incluyendo Digital Architect y Strategic Sales for Commercial Industries. Su experiencia abarca la colaboración con importantes clientes del sector minorista, como Inditex y Mango, en la transformación digital de sus negocios. Y por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos a Marcos Ortega. Marcos es doctor ingeniero en informática y actualmente es catedrático aquí en la Universidad de La Coruña, donde ejerce como coordinador de su nodo de IA y también como director del grupo de investigación de visión artificial y reconocimiento de patrones.
Además de contar con más de 100 publicaciones científicas, cabe destacar que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Informática y Salud en 2022 y distinguido por la Real Academia de Ciencias por su labor investigadora en la lucha contra el COVID-19. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Seguro que estamos deseando explorar con vosotros qué implica para las empresas esto de la inteligencia artificial que tanto oímos hablar. Para proporcionar un poquito de contexto al panel, me gustaría empezar con una intervención de cada uno de vosotros en la que me pudierais contar, pues, según vuestra propia experiencia, el impacto real que habéis podido percibir, no lo que hablamos por ahí, sino lo que vosotros personalmente habéis podido percibir en el impacto en la empresa desde, pues, la democratización de la inteligencia artificial, en concreto la generativa, y pues, cómo ha afectado esto a las empresas y a sus trabajadores. Si os parece bien, empezamos contigo, Nuria, por aquí. Vale, muchas gracias, Alba. Gracias a todos por estar aquí, a 15.000. Y bueno, la verdad es que tengo aquí un montón de expertos, muchos que conozco, y bueno, he visto mi currículum y yo soy más experta un poco en los temas colaborativos, y ahora tengo la suerte de liderar tengo la suerte de liderar el consorcio de la asociación Indesia, que lo que estamos haciendo es tratar de impulsar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Porque vemos que hay mucha diferencia, luego hablaremos si no, entre unas y otras, ¿no? Entonces, realmente el impacto o sea, no voy a resumir en 10 minutos, ni en 5, ni en 2, el impacto que estamos viendo en la inteligencia artificial generativa ahora mismo, pero está claro que estamos viviendo un momento muy disruptivo, ¿no? Un momento que muchos dicen el momento iPhone, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta que de repente las máquinas pueden hablar, las podemos entender, podemos hablar con ellas, tienen la capacidad del lenguaje, y eso va a cambiar muchos procesos, mucha capacitación necesaria, muchas empresas, muchas cuestiones legales, muchas cuestiones técnicas que, bueno, pues las grandes empresas y las pequeñas empresas ya se han dado cuenta y están abordando desde distintos puntos de vista. Sí, muchas gracias, Nuria. Podemos pasar contigo, Nicolás. En cuanto a impacto, yo casi voy a contar un ejemplo, empezando, que a lo mejor se sale de lo que todo el mundo piensa. Yo el mayor impacto que he visto a día de hoy es, no voy a decir el nombre, pero un gran bufete de abogados de este país, donde ahora mismo sus correos electrónicos los está procesando una inteligencia artificial, los clasifica y los redirige. Y el resultado está siendo fantástico. Y adicionalmente están trabajando para que el grueso de su trabajo, que es redacción de contratos y demás, se ha hecho de manera automática. Estamos hablando de contratos de grandes empresas, de grandes corporaciones internacionales, y el resultado está siendo satisfactorio. Dicho esto, no quiere decir que lo haga solo. Quiere decir que hay una supervisión, hay una generación, hay un incremento de productividad. Digamos, todo esto en la parte positiva. La parte negativa, yo creo que todos la deducimos, ¿no? Hace falta menos gente, menos empleados. Y no estamos hablando de trabajos, como se suelen hablar, poco cualificados. Estamos hablando de abogados y de los buenos. Esto extendámoslo a donde queramos extenderlo. Nosotros hemos hecho la prueba y podemos desarrollar un proyecto que calculábamos en 2 semanas, lo hemos podido desarrollar en 3 semanas. Pero siempre con la supervisión de un senior, una persona que sabe lo que está pidiendo, sabe lo que le está diciendo a la generativa, y porque la generativa es como un niño pequeño y a veces entra en lo que aquí llamamos perrencha, en rabieta, ¿no? Y hay que sacarla de ahí. Y las respuestas erróneas, de momento. No deja de ser un niño pequeño. Yo creo que esto lo voy a usar más veces, lo del niño pequeño. No deja de ser un niño pequeño que está creciendo y educándose. Entonces, yo creo que las perspectivas son muy positivas en cuanto a lo que se puede hacer, y también tiene no el riesgo añadido que todo el mundo ve de que va a destruir el mundo, sino qué va a pasar con toda esta gente que no va a hacer falta en el mundo laboral. Yo creo que eso es quizá un tema que es el que más me preocupa a mí. Desde luego es un tema que creo preocupa a mucha gente, la verdad, y creo que es muy buen ejemplo para ilustrar un poco el estado. Marcos, en tu caso, lo que quería preguntarte, por supuesto, tú como estás más de parte de la investigación y la universidad, ¿cómo habéis visto el cambio desde que el interés por parte de las empresas ha explotado de esta manera? Bueno, la verdad es que efectivamente, de los que llevamos ya unos cuantos años trabajando en este ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo conocíamos quizás desde un punto de vista más técnico, aunque bien es cierto que siempre tratando de dar una aplicabilidad, una utilidad a lo que es el sector productivo, pues nos encontramos ahora o nos hemos encontrado en un momento en el que toda la sociedad está mirando
para aquí, ¿no? Anteriormente estábamos casi ahí en una esquinita tratando de hacer, bueno, pues ciertos desarrollos en inteligencia artificial, tratar de aplicarlos un poco casi, vamos, evangelizando un poquito a la gente para que lo aceptaran en el sector productivo, y ahora es al revés, ahora es la sociedad la que está mirando y la que nos demanda un poco el que les demos soluciones, y sobre todo que les demos soluciones que para ellos resulten útiles y al mismo tiempo que sean capaces de aceptar y de entender, lo cual es el verdadero reto, ¿no? Es decir, ahora mismo se da una circunstancia que yo creo que es lo que ha provocado el auténtico boom de la inteligencia artificial, y es que desde el punto de vista de lo que son las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos, las distintas metodologías que se vienen aplicando, ya existen, se están mejorando, pero bueno, es algo que ya estaba presente, pero se nos da también la circunstancia de que ahora hay una capacidad de cómputo, de procesamiento a través de las máquinas que hay disponibles, que son capaces de procesar una cantidad ingente de información. Y la tercera pata, que es absolutamente vital y que quizás es la que ha supuesto el cambio de chip, es que hay disponible toda esa cantidad de información, ¿no? Tenemos un volumen de datos y una cantidad de datos disponibles que es absolutamente abrumadora, y que realmente supone un reto para ver cómo se le puede dar la verdadera utilidad a toda esa cantidad de información que normalmente está desestructurada, con datos, bueno, pues no particularmente bien cuidados, etc., ¿no? Ese es un reto. Cada una de estas, digamos, de estas ventajas que suponen la oportunidad, desde mi punto de vista, tienen sus propios riesgos. Es decir, la parte de los algoritmos, ahora mismo estamos viendo que hay una serie de herramientas, por ejemplo, pues ChatGPT, etcétera, que están empezando a suponer un cierto, o a estar un poco monopolizadas, digamos, ¿no? por las entidades que están presentes en todas partes, porque todo el mundo está utilizando esas herramientas, ¿no? Y ese es un tema que puede suponer una barrera de acceso para, a lo mejor no grandes empresas, pero sí para otras empresas medianas o pequeñas que pueden tener desarrollos muy interesantes, pero que no tienen, digamos, una capacidad productiva tan grande. Y en la gestión de datos está claro que el tema de la seguridad, el tema de la privacidad es algo que tenemos que tratar. Y luego en la parte del cómputo, que es la otra, digamos, la otra ventaja o la otra pata que nos da esta oportunidad, tiene también sus riesgos, porque estamos hablando de unos consumos muy elevados energéticos, y por lo tanto el progreso de la inteligencia artificial y la innovación tiene que estar también vinculado o de la mano, digamos, de una gestión eficiente de los recursos, verde, que permita, digamos, hacerlo sostenible, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de realmente no proponer una solución que sea escalable y la sociedad, bueno, pues probablemente provoque un rechazo. Un poco por concluir esta primera intervención, todas estas patas, digamos, que tienen su cara positiva y sus retos, ¿no? Su cara, no digo negativa, pero sí esos retos a los que nos tenemos que enfrentar. La conjunción de todo ello hace que la sociedad ahora mismo esté mirando, porque ahora es posible, como decían mis compañeros de mesa, el proponer soluciones que antes eran impensables en un entorno real productivo. Y por lo tanto la colaboración entre bueno, pues los tecnólogos, los investigadores, los desarrolladores de tecnología y el sector productivo se hace más necesario que nunca, pero siempre también teniendo en cuenta a las personas. Por eso la parte de regulación también contempla no solo el establecimiento de riesgos, etcétera, sino también una parte importantísima para mí, que es la de concienciación y la de divulgación. O sea, esa faceta pedagógica para que la gente entienda lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Me refiero en términos de capacidad, pero también en términos a lo mejor éticos, etcétera, ¿no? Y esa tranquilidad y esa concienciación va a permitir un avance más tranquilo, más sostenible y más aceptado por la sociedad. Sí, o sea, no solo ha crecido el interés, sino también la presión, 1000 ojos mirando. Pero bueno, el interés es bueno. El interés es bueno y el desafío es enorme. También. Pero realmente para eso estamos, ¿no? Yo creo que ahora mismo se dan todas las circunstancias. Tenemos la suerte de tener ya bueno, pues una serie de organismos, desde el punto de vista regulador, pues la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, lógicamente, es un poco la que tiene que liderar, pero no solo la agencia, es decir, no podemos esperar que la agencia por sí sola resuelva todos los problemas mientras los demás estamos de brazos cruzados, ¿no? Entonces hay un montón de iniciativas donde estamos viendo que hay una colaboración muy fluida entre la parte académica, la parte tecnológica y la parte productiva, por ejemplo, por los hubs de
innovación digital, ¿no? El que bueno, pues actualmente estoy coordinando junto al ITG, el Nodo Tecnológico del DH Digital, que es un ejemplo claro de colaboración en este sentido, donde además pues, participa un porcentaje muy amplio de toda la industria gallega. Estamos hablando de grandes empresas, medianas empresas, agentes generadores de conocimiento, con lo cual es un ecosistema muy interesante y de ahí tiene que surgir también y promover iniciativas, ideas y propuestas que permitan avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, son muchas cosas a tener en cuenta. En tu caso, Rafael, no sé si nos puedes contar tu experiencia con la llegada de la IA y la IA generativa. Sí, o sea, bueno, lo primero, muchas gracias, ¿vale? por invitarme aquí. Yo vengo en representación de los Chief Data Officers, ¿no? Que son los responsables de datos de las empresas. Entonces, nosotros siempre tenemos la necesidad de aterrizarlo todo, ¿vale? Porque las empresas necesitamos certezas, ¿no? Y bueno, y desde ayer vengo también en representación del Club de Data Ethics que mencionabas, que nació ayer, ¿vale? Que nació en la globalidad, ¿vale? Porque hicimos un evento para todo Latinoamérica y España desde Madrid, pero mirando a Coruña, lógicamente, pues por la AESIA, ¿no? Para los responsables de datos, un proyecto de inteligencia artificial, un proyecto de IA generativa, es, por simplificar, es como cualquier otro proyecto de datos. Es decir, tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes y los mismos riesgos. Al final se trata de tener datos y usarlos para un objetivo, ¿no? Ese objetivo suele ser pues proporcionar valor a la compañía, ¿no? El valor definido como sea, ¿no? Un hospital es reducir las listas de espera y un banco pues ser más solvente o ganar más dinero. Pero claro, el problema, como comentabas, es que la diferencia, digamos, ¿no? con esta IA generativa, ChatGPT, etcétera, pues es que se han usado un montonazo de datos increíbles, han descargado todo Internet, ¿no? Y lo han bajado, pero la calidad es pues bastante mala, ¿no? Porque han cogido todo lo que habla todo el mundo, ¿no? Entonces todo lo que habla todo el mundo, pues el ChatGPT puede acabar hablando como un troll, ¿no? Perfectamente. Y luego, claro, la cuestión de lo siguiente es, tengo datos, tienen calidad y luego los tengo que usar, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el uso? Pues que el uso se ha generalizado, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que estemos todos tan sensibilizados y que sea un trending topic hablar de ChatGPT, pero uno de los riesgos es que es un uso tremendamente generalizado, pero de un motor de cálculo que está centralizado, ¿no? Esto tiene pros y tiene contras, ¿no? Está más sujeto a la manipulación, las personas, pero si controlamos ese centro, pues lógicamente controlaremos esa manipulación, ¿no? Y luego esos usos tienen que ser útiles, es decir, tienen que ser buenos, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema claro y con un riesgo clarísimo, que es que estamos usando un algoritmo que no comprendemos. No sabemos cómo funciona. Y de hecho se ha tragado tanto garbage, ¿vale? Ya sabéis lo de garbage in, garbage out. Se ha tragado tanta basura que muy probablemente suelte basura. Y el problema no es que suelte basura, es que no la sabemos diferenciar de los datos y de los resultados que deberían ser de calidad, ¿no? Y luego simplemente la última fase, que es la de que esos usos sirvan para la estrategia de las compañías. Y esto es muy difícil. Es decir, el ejemplo del colegio, del bufete de abogados que comentabas, pues es un caso de uso muy acotado y muy bien dirigido. Pero lo normal en las compañías es que el CEO un día venga y porque el sábado anterior pues ya en el cuarto hoyo ya estaba harto de oír que todo el mundo, todas las otras empresas estaban probando ChatGPT para casos de uso y quiere probar casos de uso con ChatGPT, ¿no? Es decir, sin un propósito, sin un para qué, y eso al final pues a lo que lleva es a que las empresas nos estemos gastando ingentes cantidades de dinero en tratar de que un motor de cálculo generalista nos sirva para casos de uso concretos, ¿no? Y esto pues es muy difícil, muy costoso y normalmente lo que conlleva es un gasto y una frustración enorme. Esa es nuestra visión como CDOs. Sí, yo la verdad, si puedo dar mi opinión con esto último que has dicho, estoy muy de acuerdo. Hay que ver realmente en qué se gastan estos esfuerzos, pero nos queda Antonio. ¿Nos quieres contar tu experiencia? Sí. He tomado un montón de notas de lo que has dicho, Rafa. A ver por dónde empiezo. No quiero ser el cenizo de la mesa, pero creo que estamos ante una tormenta perfecta y nos toca decidir a todos los niveles qué queremos ser de mayores. Porque todo lo que hemos hablado, todo lo que os habéis dicho aquí está muy bien cuando hablamos de la gran
mediana. Podríamos incluir la mediana empresa española. Pero ¿qué pasa con las pymes? Si una gran empresa o si como CDO de una gran empresa no somos capaces de explicar a un usuario de negocio por qué un algoritmo toma una decisión, imagínate tú lo que le vas a explicar a una pyme española, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto muy importante en dos sentidos. El primero, y voy a filosofar un poco, es que nos creemos que Estados Unidos, que China o incluso que la India están por delante de Europa en todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, ¿vale? Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Básicamente creo que nos olvidamos de dónde venimos, de la historia que tenemos en Europa, de la forma que tenemos de hacer las cosas y de lo que a los europeos le damos prioridad. Y a lo mejor no es al negocio y al business, sino que le damos prioridad a otras cosas, como puede ser la ética legal, la moral, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos más lentos simplemente porque queremos ser más lentos o simplemente porque históricamente le hemos dado prioridad a otras cosas que tienen poco que ver con la tecnología. Y tenía aquí apuntado, porque lo he leído esta mañana, que han salido resultados del mes de septiembre de empresas americanas como Microsoft o Alphabet, el tema, entroncando con el tema de los algoritmos verdes o el consumo energético que todo esto supone, ¿no? Microsoft se está convirtiendo en una empresa de real estate. Están habiendo 3 CPDs semanales. O sea, no son capaces, ¿vale?, de proporcionar servicio a toda la demanda que está teniendo todo el mundo, ChatGPT y OpenAI. Sabéis que todo eso corre, bueno, un gran acuerdo que llegaron en tecnología, bueno, en plataforma Microsoft, ¿no? No son capaces. De hecho, están retrasando salida de productos porque saben que no van a ser capaces de dar servicio a la demanda que se avecina. Y eso trae como consecuencia que si estamos abriendo 3 CPD semanales, pues evidentemente el consumo energético, además de otros temas, pues evidentemente se va a disparar, ¿no? Entonces, ese es el segundo reto o el tercer reto, ¿no? Porque he hablado del reto de cómo hacer esto disponible a la pyme, que el primer reto que hicimos con Indesia cuando llegamos allí, pensábamos que íbamos a hacer algo muy chulo, hicimos algo muy chulo, pero el cliente era un distribuidor de bombonas de butano. Todavía existen, ¿eh? Hay gente que todavía entrega bombonas de butano. Y predecir las entregas es complicado cuando alguien te llama a media mañana y te dice que si le entregas una bombona en tal calle a tal hora, pues bueno, a ver qué algoritmo es capaz de calcular rutas y de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aterrizar eso a la pyme, tenemos que decidir éticamente a nivel europeo, ya no español. Tenemos estrategia europea de IA desde el año 2016, creo que es, o 18. Es decir, que ya hace tiempo que tenemos una estrategia de inteligencia artificial y el tema de la sostenibilidad, que creo que también es un punto relevante. Sí, la verdad creo que todos habéis dicho muchas cosas sobre las que podríamos profundizar. Hay una en concreto porque todos hemos mencionado la palabra retos y es que hay muchos retos. De hecho, pues cuando tengo que diseñar un proyecto de inteligencia artificial, la parte de los retos ocupa una parte gigantesca. O sea, está la tecnología sí, pero ¿qué problemas nos vamos a encontrar? Para esos retos hay que encontrar pues, soluciones o mecanismos efectivos, pues desde políticas de datos sólidas, formación, estándares éticos. Y lo que me gustaría comentar con vosotros es, podemos hablar de los retos, pero si nos podéis contar algunos mecanismos o algunas soluciones que a vosotros os hayan allanado un poquito el camino en la incorporación de inteligencia artificial. Aquí ya dejo que si alguno de vosotros quiere comenzar con este tema. No. Bueno, pues empiezo yo otra vez, así no me lo pisáis luego, no me quiera decir. Yo creo que es que lo habéis mencionado todos, pero en términos reto, una de las cosas importantes es, pero ¿esto para qué, no? O sea, si yo soy una empresa, me digo que sea una grande empresa, una pequeña, una pyme, que lo quiera aplicar, ¿para qué, no? ¿En qué tiene sentido, en qué proceso tiene sentido aplicar la inteligencia artificial, que tenga datos, que pueda hacer un modelo, que sea eficiente, porque al final todo esto, y voy con el segundo reto, tiene un coste. El segundo reto es el coste que tiene, no solamente lo que has estado mencionando, ¿no?, de todos los procesamientos, el consumo, el algoritmo en sí mismo, ¿no?, sino ya invertir en infraestructuras, en plataformas de datos, tiene un coste, ¿no? Si ya nos metemos ahí entre la pequeña, la grande y la mediana empresa, todo esto, si eres una pyme, todo
reto es mucho mayor, ¿no? Y luego, como tercer reto, y abro otro melón para luego, es el tema del talento. ¿Cómo consigues tener capacitación en tus equipos con una demanda creciente en talento de conocimiento de datos, inteligencia artificial de todo tipo? Y también un reto mayor para las pymes, que cómo pueden acceder a ese talento escaso desde una pyme que tienen todavía mayor dificultad, ¿no? Entonces, bueno, para mí esos son un poco los 3 grandes retos, ¿no?, de aplicación: el conocer para qué, conocer el caso de uso, para qué sentido tiene, cuál va a ser más beneficio, el coste que puede tener, y el tema del talento. Y por poner algún ejemplo de cómo podemos ayudar a solventar esas barreras, y tú lo has mencionado, nosotros en Indesi hacemos de estos datatones, ¿no?, que son una especie de concurso, pero bueno, aparte del tema concurso, ¿no?, y que demos un premio a quien ha hecho el mejor reto, realmente lo que hacemos es ayudar a las empresas a identificar un reto, a identificar un caso de uso que pueda ser solucionado con datos de inteligencia artificial. Les ponemos una plataforma, les ponemos una metodología y les ayudamos, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de saber para qué es probando y analizando después si esto no es solo por hacer, ¿no?, por hacer algo, ¿no?, por decir que he hecho algo, sino realmente que puedas demostrar que esto tiene un beneficio, mayores eficiencias, mayores ingresos, o menores costes, o mayores ingresos, ¿no? Pues bueno, por ahí lo dejo. Bueno, son unas canteras de talento al final, ese tipo de eventos. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo. Sí, yo un poco redundando en lo que decía Nuria, hay una parte muy importante, como comentaba antes, que es la de la concienciación, y eso también influye en la aceptación por parte del que va a ser el cliente, digamos, ¿no?, de las soluciones de inteligencia artificial. En nuestra experiencia, lo que mejor funciona es hacer el camino andando, pero pasito a pasito, no querer correr. Hay el riesgo, que comentaban mis compañeros, de pues alguien que llegue y dice: oye, aquí está, mira, la competencia está utilizando inteligencia artificial, tenemos que utilizar inteligencia artificial. Y hay que meter inteligencia artificial porque es la palabra de moda, ¿no? Y luego llega el para qué. Entonces, la experiencia, por lo menos los que llevamos ya introduciendo soluciones de inteligencia artificial más modestas o no tanto, según luego la escalabilidad de los proyectos, es que primero tiene que ser, digamos, una iniciativa muy concreta, muy orientada, pequeñita, no tiene por qué solucionar todos los problemas de la entidad, sino que a lo mejor con que solucione un pequeño problema, alguna cuestión, y que los usuarios se acostumbren a utilizarla, eso va a fomentar dentro de la propia organización, digamos, como una demanda mayor de soluciones en esa línea, porque la experiencia es positiva, ¿no? Entonces, igual que la inteligencia artificial muchas veces funciona con refuerzo positivo, pues los humanos también, porque esto es todo psicología, ¿no?, del comportamiento. Y en ese sentido, creo que ese paradigma debemos de tenerlo siempre muy presente. Es decir, usar el ejemplo y usar el caso de uso muy específico, muy concreto, que solucione un pequeñito problema, y tendrás pues alguien que confía un poquito más al día siguiente en la inteligencia artificial, ¿no? No podemos dejarnos llevar un poco ahora por esta vorágine y querer correr más de lo que se puede, porque algunos a lo mejor pues tenemos un poco más de visión en ese sentido, otra gente pues no tanta, y hay gente que corremos el riesgo de que se quede atrás porque le estamos provocando cierta desconfianza, porque no acaba de entender muy bien para qué vale todo esto. Ve grandes palabras en los titulares, pero luego en su práctica diaria, en su negocio, en su pequeño negocio a lo mejor, no ve que incluso habiendo apostado por ello, luego la solución que se le ponga encima de la mesa pues le solucione todos los problemas, con lo cual la gestión de expectativas también es muy importante también. Coincido contigo, yo he visto proyectos en los que a veces se ponían objetivos igual demasiado a largo plazo, luego había frustración, igual es mejor ir en pildoritas y dices tú, vale, eso lo podemos hacer, pero es que igual en este otro departamento puedes hacer algo mucho más inmediato y vas viendo resultados. Pero bueno, no quería liarme, no sé si queréis añadir algo más al respecto. Yo diría que el principal problema con que nos encontramos se llama ChatGPT y la gestión de expectativas. Tú vas a hacer un proyecto y lo primero que te dicen es: quiero algo flexible, esto como ChatGPT. Y es complicado explicarles y decirles, vale, lo decías antes, que se han comido todo Internet, o casi todo, se lo han bebido, lo han procesado y tienes el grifo ahí.
Entonces, viene el segundo punto, que es el que dinamita. Yo creo que el 80% de las aproximaciones de quiero hacer, vale, ¿tienes los datos que yo pueda entrenar? Porque no vamos a meterte ChatGPT, vamos a hacer una cosa mucho más modesta. Claro. Y ahí viene la respuesta de, pero para ChatGPT no necesito nada. Dices, sí, pero para entrenar el algoritmo que queremos, la red que queremos hacer, necesitamos tus datos, necesitamos un volumen. Una anécdota, una compañía nos pide optimizar el consumo de combustible. Y le decimos, vale, ¿tienes datos de cómo consumen tus...? No. Tengo los datos de las rutas. Y dices tú, muy bien, pero tus rutas dependerán del tiempo, dependerán de muchas cosas. Necesitamos datos. Bueno, la respuesta es, bueno, te puedes imaginar, pues hablo con otros. Pasado X meses, vuelven a hablar y decir, vale, ¿qué necesito hacer previamente para capturar datos? Bueno, empezamos a hablar el idioma. Estamos a hablar un paso adelante, ¿no? Es decir, vamos a llenar el embalse para después poder procesarlo, poder potabilizarlo y que abras el grifo y salgan resultados. Entonces yo creo que el principal problema ahora mismo es ese manejo de expectativas. Eso que algo comentabais antes de, no sé si en golf, pero que te dicen, tengo que hacer algo, creo que lo decís por ahí, tengo que hacer algo, y lo segundo es, y tiene que ser fácil, porque ChatGPT yo le meto 4 cosas y sale respuestas. A veces falla, pero tiene que ser sencillo, ¿no? Y entonces por ahí va el tema ahora mismo de que es muy complicado explicar. Yo creo que hay algo de ignorancia y que hay que hacer mucha evangelización a nivel de fuera del stack tecnológico de la empresa, del staff, en explicar que ChatGPT es una cosa brutal, consume muchísimos recursos. El crecimiento del cloud, yo no creo que se le sacan todo a ChatGPT, pero también se están yendo muchas empresas al cloud con muchos otros servicios, ¿no? Pasa que ahora mismo ChatGPT es para lo bueno y para lo malo. Le dan los palos y le dan los parabienes, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que hacer mucha evangelización, mucho acompañamiento y mucha educación. Y probablemente estemos necesitando 3 o 4 pasos más atrás de hacer todavía cosas, recopilar datos, consolidar datos. Las compañías, no nos vamos a engañar, aquí hay gente que está en las empresas. No voy a pedir que nadie que levante la mano, pero estoy seguro que si pido que levante la mano cuántas empresas en la parte financiera se maneja con un Excel, el 80%. Con un Excel no podemos hacer, no nos va a alimentar ningún tipo de algoritmo. Básicamente yo creo que es el principal problema y el reto que tenemos ahora. Sí, bueno, perdón. No, lo único que iba a decir es que yo creo que lo que podemos sacar en limpio es que también un mecanismo de ayuda puede ser tener en mente los datos antes de empezar. Perdona. No, por favor. No, lo que iba a comentar es que efectivamente ese es un gran reto, ¿no? El de la adaptación, ¿no? Porque al final el ChatGPT no, es la definición perfecta de un cuñado, ¿no? Porque sabe de todo y además encima lo que sabe lo ha aprendido pues de TikTok y etcétera, ¿no? Entonces, claro, para conseguir adaptar eso a nuestra realidad hacen falta hacer una serie de cosas, ¿no? Un reto es ese de la adaptación, es decir, y por ejemplo, pues me imagino un retailer, ¿no? Que tiene que hacer envíos online a todo el mundo y quiere una IA que le responda a los clientes sobre el coste de envío, ¿no? Pues a lo mejor alguien que pregunta que vive en Liverpool y cuánto le cuesta que se lo manden a Liverpool, probablemente esa empresa no tiene los datos de todas las ciudades del planeta. Entonces, a lo mejor ChatGPT sí le puede ayudar a decirle que Liverpool está en el Reino Unido y entonces sí vincularlo a las tarifas que tiene para el Reino Unido este retailer y, por lo tanto, esa concatenación sí que puede reducir la búsqueda y también no generar tantísimo consumo porque, claro, cuando usas ChatGPT de forma generalizada y general, pues tu consumo cloud se dispara enormemente. Y luego el segundo reto, que para mí es el fundamental, tanto para estos que reparten bombonas de butano como para estos que clasifican las demandas, etcétera, en el bufete, es el cambio cultural que supone porque tú puedes hacer un modelo maravilloso de clasificación de demandas o de logística de bombonas de butano, pero al final los abogados, los que conducen los camiones, tienen que aceptarlo y los jefes tienen que promoverlo y tienen que aceptar que hay alguien que decide y no son ellos y tu sistema de incentivos tiene que cambiar. A mí lo que más me admira, ¿no?, de estas empresas que consiguen meter estos pequeños casos de uso, ¿no?, es cómo han conseguido toda la línea ejecutiva, ¿no?, desde el primero hasta el último, cambiar su modo de pensar, que eso es lo verdaderamente complicado, mucho más complicado que hacer un algoritmo, con todos los respetos a los que sabéis hacer algoritmos, ¿eh? No, si muchas veces le dedicamos más tiempo a convencer a la gente o ser capaces, digamos, de penetrar en determinados
sectores o entornos que a lo que es el desarrollo en sí de la parte algoritmia, precisamente por el problema que comentabas, ¿no? Por ejemplo, el entorno sanitario en salud, donde trabajamos bastante, es un clarísimo ejemplo, porque el dato es muy caro en términos de tiempo, ¿no? Y luego también en términos por la seguridad, protección de información. Es decir, acceder a un volumen de datos amplio, por ejemplo, en ese sector, es muy complicado. Por lo tanto, tus soluciones tienen que ser, es decir, con la gestión de expectativas que comentábamos antes, tu solución tiene que estar a la altura de lo que la gente espera, pero con un volumen de datos que son, una millonésima parte respecto a lo que hay disponible para otras soluciones. Entonces, ahí es donde está el verdadero reto. Al final, los algoritmos, se va avanzando, se van mejorando en eficiencia, etcétera, pero no es solo un problema de algoritmos. Claro. Como decíamos, eso ya, lo que hay encima de la mesa permite abordar un montón de problemas, pero toda esta cuestión que hay alrededor es lo que verdaderamente ahora supone el cuello de botella, ¿no? Y en ese sentido, la gestión de los datos es absolutamente crucial. Para mí, ChatGPT es, comentando un poco lo que dijo el compañero, es un cuñado. Yo siempre digo que los sistemas de inteligencia artificial son como niños pequeños. Es decir, hay que enseñarles desde cero todo. Entonces, en función de cómo tú les vayas enseñando las cosas, ellos van teniendo esa experiencia y ese background. Claro. Pero bueno, como nos creamos los humanos. ¿Qué pasa? Que ChatGPT es un niño de pocos años al que se le ha dado acceso a una enciclopedia, se le ha enseñado a leer y se le ha puesto una enciclopedia espasa de 70 tomos, y entonces lee lo que quiere, se hace sus ideas y no hay nadie allí que le haya dado un orden y concierto, ¿no? Entonces, al final, sí que es cierto que aprende mucho conocimiento, que al final funciona muy bien realmente en el entorno adecuado, pero cuando uno es especialista del ámbito en el que ChatGPT está debatiendo contigo, digamos, o te está generando información, está claro que no da ese nivel, ¿no? Es decir, para generar un poema, para generar contenido creativo, pues nos puede sorprender el alto nivel que puede tener una inteligencia artificial, pero está claro que, por ejemplo, si tuviéramos que pedirle a ChatGPT que nos guíe en un proceso quirúrgico, en una intervención, nadie se fiaría. Si ahora mismo decimos, no os preocupéis que este proceso quirúrgico va a ser guiado por la información que nos está dando en tiempo real ChatGPT. Yo creo que si somos familiares, paramos la intervención inmediatamente. Y es lógico, ¿no? Porque está a un nivel muy alto, pero hay, digamos, un conocimiento muy experto en los distintos ámbitos donde se está aplicando la inteligencia artificial, donde no podemos esperar ahora mismo que un sistema de inteligencia general dé una solución perfecta en todos los ámbitos, ¿no? Y eso también es algo a tener en cuenta, claro. Antonio, no sé si quieres añadir algo antes de pasar al siguiente tema. Sí, a mí me gustaría hacer memoria otra vez, ¿no? Porque yo creo, a veces tengo un déjà vu con todas estas cosas del ChatGPT y creo haberlo vivido ya cuando apareció Google. Porque los usuarios llegaban a las empresas y decían, ¿cómo puede ser que yo vaya a un buscador, sea capaz de encontrar cualquier cosa en ese buscador y después el documento en el que estuve trabajando ayer me lleve 3 horas encontrarlo dentro de nuestra intranet o dentro de... O sea, es un ejemplo muy parecido, ¿verdad? Eso desencadenó un montón de proyectos de intranet, de clasificación de documentos, de un montón de documentos, un montón de proyectos, relacionados con, pero no directamente iguales a. Y yo creo que con este tema de ChatGPT ocurre lo mismo, ¿no? Lo que estabais comentando de que al final, y es lo que nosotros estamos viviendo, es que al final cuando empiezas a rascar, efectivamente, probablemente la organización no esté preparada para abordar un proyecto de inteligencia artificial generativa porque no ha dado los pasos previos necesarios ni tiene el nivel de madurez y hay que darlos. O sea, estos mensajes de que nos podemos saltar la transformación digital para ya meternos en la transformación de la inteligencia artificial, creo que son, un poco atrevidos, como poco. Yo creo que eso sí va a hacer a que al final los usuarios de negocio, efectivamente, como tú comentabas, pues vean que es necesario invertir en tener una plataforma de datos y en cuidar el dato, porque al final, pues todos los procesos y todo lo que queramos digitalizar, evidentemente va a estar basado en los datos y van a depender de la calidad que tengan esos datos. Sí, yo la conclusión que me llevo es que ChatGPT es un cuñado. Sí, perdona. No, quería profundizar un poco en lo que estabais comentando de la cultura de las empresas, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo que decís, que esto tiene que ser Claro, no puedes empezar de nada a la inteligencia artificial generativa. O sea, incluso en las empresas que ya llevan un proceso, ¿no? Un proceso de transformación digital, en los que ha llegado a un punto de madurez en el que ya tienen a sus empleados formados y pensando en el dato, ¿no? Como herramienta fundamental para tomar decisiones,
incluso en esas organizaciones esto ha sido disruptivo, ¿no? y tienes que canalizar toda esa energía, porque claro, tienes estoy hablando en concreto en el caso de Repsol, que conozco mejor, tienes a empleados ya formados, capacitados, con proyectos de transformación digital que llevas ya varios años digitalizando tus procesos y la importancia de los negocios en todo esto, ¿no? Y aún así, y encima le estás dando herramientas de do it yourself, ¿no? Que también llevamos unos años dando herramientas pues, para robotizar ellos mismos sus propios procesos. O sea, es decir, que ya llevas ese camino pues eso, de digitalización, de herramientas, de democratizar el uso de herramientas digitales a tus empleados. Incluso esto te llega, y claro, cuando la gente ve que están haciendo los deberes en el colegio, en casa, dice, oye, ¿y esto por qué no lo puedo utilizar yo en la oficina, ¿no? Y esa energía hay que canalizarla, ¿no? Porque tienes un montón de empleados que quieren utilizar esta tecnología y utilizarla ya, porque ya ven que pueden mejorar, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente que hay que canalizar todas esas ganas, ¿no? De todos estos champions o motivados o que las organizaciones, ¿no? que siempre quieren utilizar la tecnología, y eso es uno de los retos, ¿no? Que tienen las grandes empresas muchas veces, ¿no? Decir, oye, ¿cómo canalizo esto con las, pues, asegurando pues, el tema de confidencialidad, los temas de seguridad, los temas de, obviamente, éticos, y bueno, yo creo que tiene que ser un ejercicio de varios departamentos, no solamente fijarte en los gente de negocio, porque esto tiene ámbitos también legales, tiene ámbitos de recursos humanos, ¿no? Que también mencionaba Rafa, el perfil, ¿no? De las personas igual cambia también. Y tiene también el ámbito técnico, ¿no? Porque de poco se ha hablado de los códigos que se hacen solos. Entonces, que son muchas patas, recursos humanos, temas técnicos, y todo eso hay que canalizarlo, ¿no? Entonces, oye, crear grupos multidisciplinares que vean todas estas aristas de todos estos casos para que conjuntamente vayan construyendo ese listado de iniciativas que tienen sentido, que se vayan priorizando y que se vayan haciendo poco a poco, yo creo que es el camino, ¿no? Yo si tuviera dinero para invertir hoy, invertiría en empresas de consultoría de procesos. Creo que son los que le van a sacar verdadero partido de todo esto, porque al final los procesos va a haber que cambiarlos. Y la tecnología está, simplemente hay que saber dónde meterla, cuándo meterla, ¿vale? Y en qué procesos nos puede dar más retorno. Y yo creo que los que se dedican a la consultoría de procesos van a tener una época dorada y un boom, pero ya. Sí, yo siento tener que cambiar un poquito de tema. Yo soy la primera que podría escucharos hablar de esto durante mucho tiempo más, pero nos quedan unos 10 minutitos y hay un tema que tenemos que tocar sí o sí, que es el tema ESIA, que la hemos escuchado, la han mencionado muchas veces, y pues que puede suponer un punto de partida para una nueva forma de desarrollar e incorporar inteligencia artificial en las empresas. Ahora mismo es un ente que no está, pero va a estar. Entonces, pero tenemos una idea de lo que va a hacer. Según los estatutos de la ESIA, que se publicaron hace unas semanas, la agencia será clave en gestionar y liderar el ecosistema español de IA responsable gracias a la supervisión de forma voluntaria, importante, hasta la entrada de la normativa europea en materia pues, de sellos de calidad y responsabilidad. Entonces, pues, con el tiempo que me queda, me gustaría escuchar la opinión de cada uno de vosotros de si creéis que es necesario o no una organización de estas características o el impacto que puede tener. No sé quién se atreve a empezar. Si quieres, empiezo yo. O sea, yo con la ESIA no sé muy bien si estoy contento o les tengo miedo, ¿vale? Y me voy a explicar. Si voy a tener una agencia de protección de datos 2, me sobra. Si voy a tener a alguien, y vuelvo al ejemplo del niño pequeño, que lo usamos ambos, si yo tengo un niño pequeño, que es la inteligencia, porque es muy pequeña todavía, y la llevo a la guardería, puedo optar por un guardia civil que me lo cuide, va a estar muy seguro, no va a haber riesgo, o puedo optar por una persona que le ayude a desarrollarse, que la acompañe, que le evite que se nos tire de la mesa de cabeza. Entonces, y lo uso como metáfora para decir, si la ESIA va a ser esa persona que me acompañe, que me ayude, que me guíe por el buen camino, bienvenida sea. Si va a ser ese guardia civil, que cada vez que me mueva me va a detener, me sobra. Yeah. Es decir, entonces, está empezando, quiero decir, no está empezando, estamos en fase embrionaria. Entonces, la ESIA, si va a ser ese acompañamiento, si va a ser esa ayuda, si va a ser esa concienciación, si va a ser eso, seguramente va a ser una cosa que potencie mucho. Y hablábamos antes, las pequeñas, las medianas empresas.
no tienen acceso a muchas cosas que las grandes sí tienen, que les ayuden en ese tipo de cuestiones, que les preste asesoramiento, que les preste acompañamiento. Yo creo que eso es fantástico. Entonces, bueno, la situación en la que estamos ahora es, volviendo a lo del niño pequeño, me puede salir bueno o me puede salir un cafre. Claro. ¿No? Pues un poquillo por aquí sería mi enfoque. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Amén. Yo, es por añadir un poco también, complementar, también esa es un poco la idea del sandbox, ¿no? de inteligencia artificial que ha publicado el Ministerio de Economía, y están los plazos, acaban creo que el día 6, ¿no? Me parece, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Para empezar, es decir, oye, vamos a crear un sandbox regulatorio, vamos a ver ahí cómo van las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la manera, ¿no? Crear un campo de juegos, ¿no? Un sitio para experimentar, para ver hasta dónde pueden estar estos límites. Pero vamos, yo creo que la regulación es necesaria. No tengo que decirle ejemplos que hemos visto hace muy poco, sobre el uso irresponsable, ¿no? de la inteligencia artificial. Yo creo que una regulación es necesaria, pero claro, esto tiene que desarrollarse. No podemos, es que es un topicazo, pero no podemos matar la innovación con la regulación, y es que estamos justo ahí, ¿no? en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí estaremos un poco todos, ¿no? Los ecosistemas que trabajamos en esto, tantos públicos, privados, para ayudar a que, en la medida que podamos, poner nuestro granito de arena para que esto vaya en lo que queremos todos. Expectación, igual es la palabra. Sí. Yo, bueno, perdona. No, dale. No, por Dale, favor. Rafa. Qué amable. No, seré rápido. A ver, yo lo que quería decir, lo he dicho antes, que las empresas necesitamos certezas, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que nos ayude a centrar un poco el tiro es bienvenido. Es decir, cuando yo voy a mi compañía y le digo que tenemos que tener una estrategia de data ethics, lo primero que me va a decir el board es, primero, ¿cuánto me va a costar? Y lo segundo, ¿qué me puede pasar si no lo hago? Para esto la ley ayuda, lógicamente, ¿no? Decía Hobbes que la virtud, ¿no? La moral era una bella flor, pero que para crecer necesitaba hacerlo a la sombra de una espada, ¿no? La ley ayuda bastante, porque nos pusimos a trabajar seriamente en GDPR, en privacidad y tal, cuando aparecieron las multas, ¿no? Y aquí hay un concepto que utilizamos mucho en banca, que creo que aquí aplica bastante, ¿no? Que es el concepto de pérdida esperada, ¿no? Es muy sencillo. Oye, yo voy a medir el riesgo que corro cogiendo la probabilidad de que algo me pase, es decir, un evento, algo malo, la probabilidad de que me pase multiplicado por el impacto que tiene si me pasa. Vale. Ese impacto que tiene si me pasa ahora mismo es muy difícil de calcular, porque ni siquiera hay una militancia social que esté reclamando los derechos éticos. Sí empieza a haberla en los derechos a la privacidad, pero en los derechos éticos todavía no. Entonces, la verdad, para los que tenemos que implantar estrategias éticas, si nos viene un buen reglamento, una buena norma, que ponga unas buenas multas con varios ceros, nos va a ayudar bastante, ¿sabes?, a implantar estas estrategias éticas más allá, ¿vale?, de que, lógicamente, la AESIA, aun en el caso de que sea voluntaria, pero en cuanto 4 o 5 compañías serias, gordas, empecemos a adscribirnos a esas recomendaciones, a esas guías de buenos usos, a eso tal, pues entonces ya entiendo que más o menos todas empezarán. Pero como una buena multa no hay nada. No hay nada. Bueno, voluntaria pone hasta la entrada de la normativa europea, que es otra Sí. incógnita también, pero bueno. Claro, porque es perdón. que ese es el arma de doble filo, ¿no? Al final se está creando una agencia antes de que haya una legislación a nivel europeo, y por lo tanto pues tiene que tener esa letra pequeña de qué es lo que vamos a hacer hasta que llegue la legislación europea, porque en todo eso pues efectivamente hay muchas incógnitas. Yo coincido en el tema este de la Agencia de Protección de Datos, aunque es diferente hablar de la privacidad que hablar de la ética, son dos aspectos distintos, y creo que por eso existen dos agencias diferentes. Pero es que está bien lo de las multas también, y a veces nos olvidamos, es que en el Reglamento de Protección de Datos ya hay disposiciones adicionales que hablan de la toma de decisiones automáticas por algoritmos, del derecho que tenemos las personas a salirnos de un proceso automático si así lo reclamamos. Es decir, que hay cosas que probablemente ya estén legisladas, que desconocemos que lo están, que como no ha habido multas, porque nadie le hace caso y nadie se ha metido ahí, son disposiciones adicionales, que no son artículos que haya que cumplir a rajatabla, ¿no? Pues hacen falta más policías. Porque al final el sesgo creo que es un problema importante. Vuelvo a la filosofía y vuelvo a que
Si solamente dejamos que los algoritmos aprendan del pasado, vamos a perpetuar los errores que hemos cometido en el pasado. Entonces, si queremos romper con brechas de género, si queremos romper con otro tipo de brechas, vamos a tener que actuar sobre los datos y va a haber alguien que nos va a tener que decir pues hasta dónde puedes actuar o cómo puedes actuar, ¿no? Entonces, yo estoy a favor y lo considero necesario a día de hoy. Me voy a quedar, si me permites, con la palabra clave del nombre de la ESIA, que es la de supervisión. En el mundo académico, un supervisor es alguien que te guía, que te ayuda a aprender, que te corrige cuando te equivocas, ¿no? O sea, te multa. Pero que también a veces te tiene que decir cuando estás cometiendo un error o tiene que, bueno, pues, tomar medidas en determinados momentos, ¿no? Pero la parte de supervisión creo que está bastante claro en el espíritu, digamos, de lo que es la agencia. No solo en los estatutos que se han aprobado recientemente, hace escasas semanas, sino también en todo lo que fue la filosofía de creación, que no deja de partir de una directiva también europea, ¿no? Y además establece, como comentaba Nuria antes, la propia Secretaría de Estado está dando pasos muy claros previos a lo que es, digamos, la cesión, ¿no?, de determinadas competencias a la propia ESIA, controladas lógicamente, como por ejemplo pues es el tema de los sandbox, ¿no?, entornos de prueba, el tema del sello, etcétera, que no hace más que reflejar un poco o indicarnos lo que debe de ser la ESIA una vez que esté en pleno funcionamiento. Y es que debe de ser un entorno que dé plenas facultades y facilite el aprendizaje y la incorporación también de inteligencia artificial a todas esas entidades que así lo deseen, por ejemplo las pymes y otras que, como decíamos al principio, no tienen esa capacidad. Por lo tanto, evidentemente también hay que regularlo y hay que establecer una serie de riesgos y si se determina pues, que tendrá capacidad punitiva, pues tendrá capacidad punitiva también, pero no es... o no debería de ser, no digo la función principal, por lo menos la única función, sino que realmente todo el esfuerzo que se está dando ahora es precisamente para crear entornos de pruebas, entornos de validación, de guías, de orientaciones, precisamente para darle un sentido a toda esta jungla un poco en la que estamos ahora. Entonces, recopilando un poco todas esas funciones que ha de tener o que debería de tener la ESIA, yo creo que va a ser fundamental. Y un poco por cerrar ya mi intervención, claro que estamos pendientes de las leyes europeas, porque las leyes europeas también están pendientes de cómo vayamos a hacer aquí con la ESIA, que no deja de ser un experimento piloto, con lo cual hay un poco ahí de alimentación mutua, ¿no? Es como ir creciendo un poquito de la mano y en función de la experiencia que dé ese campo de prueba, pues también así regularán la ley para evitar caer en los mismos errores a nivel europeo. Al final todos los países miembros de la Unión van a tener que tener su propia agencia, ¿no? Nosotros en ese caso, o en este caso ahora somos pioneros, tenemos ese gran reto, pero bueno, yo creo que es una cosa muy, muy positiva y nos lo tenemos que tomar por el camino de la supervisión, de la guía, de la orientación y también de la regulación, lógicamente. Vale, pues la verdad pues me encantaría escuchar vuestra opinión con respecto a otras cuestiones, pero pues nos hemos quedado sin tiempo. Espero que lo hayáis encontrado por lo menos tan interesante como yo. Muchísimas gracias a todos. Y en unos minutitos seguimos con la conversación de inteligencia artificial y formación. Muchas gracias a todos.
Hola. Vale. Bueno, pues si os parece bien, podemos... Luego tenemos tiempo en el cóctel de hablar y tomar unos gin tonics, como comentamos antes, pero si os parece bien, ahora vamos a seguir con la segunda ponencia de esta tarde. Y voy a esperar un minutito a que se sienten. Bueno, pues... Hola, buenas tardes. Seguimos por aquí. Va a empezar la mesa y es muy interesante, os aviso. Bueno, creo que ha funcionado, más o menos. Bueno, pues como decía, continuamos con las ponencias de esta tarde y después de todo lo que comentamos y aprendimos en el panel anterior, tenemos la oportunidad de profundizar en uno de los temas que se comentó en el panel, que es la formación en inteligencia artificial, y para ello tenemos la suerte de contar con Berta Guijarro y de nuevo en el escenario con Antonio Soto. Voy a presentar a Berta primero, que no estaba antes con nosotros. Ella es licenciada y doctora en informática y desde hace más de 25 años es profesora titular aquí en la Universidad de La Coruña, donde realiza labores de investigación y docencia en el área de inteligencia artificial. Además, es miembro del laboratorio de I+D en inteligencia artificial en el CITIC y centra su especialización en los sistemas basados en conocimiento, especialmente en aprendizaje computacional, desarrollando líneas de investigación y aplicaciones en diversos ámbitos de la industria. Fue directora y responsable científica del CITIC y colaboradora de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva. Actualmente es también la coordinadora del grado de Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña. Bienvenida. Muchas gracias. Y Antonio, por no hacer la presentación otra vez, director de Bernetec en Coruña. Y creo que tenemos una muy buena oportunidad porque tenemos un poco los dos perfiles, por un lado empresa, industria, y por otro lado tenemos investigación y universidad, y pues podemos poner temas sobre la mesa y ver vuestras perspectivas. Se habla de la inteligencia artificial como una fuerza transformadora y, pues, como en este contexto transformador, creo que es importante explorar cómo creamos, atraemos y retenemos a profesionales con habilidades de inteligencia artificial, que al final pues, son un poco la columna vertebral de la innovación en este campo. Además, un aspecto muy importante es que al ofrecer formación en inteligencia artificial también democratizamos esta tecnología, es decir, damos acceso a estos conocimientos a igual profesionales de diversas áreas y de otras especializaciones. Entonces, como digo, aprovechando que cada uno tiene una visión, me gustaría comenzar esta conversación escuchando vuestra opinión sobre cuál es realmente la importancia de formar profesionales en el ámbito de la inteligencia artificial. Berta, podemos empezar contigo, si te parece bien. Bueno, pues a mí me parece, obviamente me parece fundamental, si no, no estaríamos en este foro, ¿no? Para nosotros, como servicio público, como universidad, resulta algo imprescindible el haber tenido que adaptarnos. Igual que la sociedad ha tenido un gran impacto, la inteligencia artificial también lo ha tenido en nosotros, en la universidad. Y tan conscientes somos de la necesidad de esa formación que en 30 años casi de historia que tiene la Facultad de Informática, que básicamente tenía un título que ha ido evolucionando de nombre, pero básicamente era la Ingeniería Informática, bueno, en los últimos 5 años ya tenemos 2 más, ¿no? El grado en Ciencia de Datos, en Ciencia de Ingeniería de Datos, y recientemente el grado en Inteligencia Artificial. Así que creo que es una muestra de que estamos convencidos de que esta formación es indispensable. Antonio, no sé tu opinión al respecto. Sí, yo tuve la suerte, seguramente Berta no se acuerda, pero me dio clase. Sí me acuerdo, pero no lo quería decir. Yo tuve la suerte de estrenar en mi segundo año ese edificio y efectivamente el punto aquí, lo hablábamos antes de empezar, es la especialización, ¿vale? Es decir, al final ya no podemos hablar de informática ni un grado de informática, ya incluso hablar de un grado de inteligencia artificial, pues ya, probablemente la generativa y las que están por venir con los metaaprendizajes y demás, pues probablemente eso vaya todavía a una mayor especialización, ¿no? Yo creo que es muy necesario a todos los niveles, estoy completamente de acuerdo
con Berta en ese sentido. Cuando digo todos los niveles me refiero a que no solamente hace falta profesionales de inteligencia artificial, sino, como estábamos comentando en la mesa anterior, hay que evangelizar mucho sobre el para qué la inteligencia artificial, ¿no? A mí lo que me gustaría es que dentro de unos años, en lugar de dar en prácticamente todas las carreras y en todas las universidades clases de Excel, pues esté dando clase de inteligencia artificial, de analítica avanzada y de todo este tipo de aspectos, porque creo que es necesario, ¿no? Si queremos que al final todo esto se convierta en proyectos tangibles en las empresas. Sí, de hecho hace poco lo pusieron como asignatura optativa en cuarto de la ESO y primer bachillerato. Tienen pues, unos años de adaptación para empezar a darla, pero yo creo que es un buen ejemplo de cómo, independientemente de ciencias, letras, biosanitarias, pues tener la opción de aprender sobre inteligencia artificial. Y hay un aspecto concreto sobre el que os quería preguntar, y es que, bueno, todos lo sabemos, lo podemos ver en el día a día. La inteligencia artificial es una tecnología que cambia constantemente, que evoluciona y que lo hace de una manera cada vez más acelerada. O sea, entramos en LinkedIn cada día, 20 papers con modelos nuevos desarrollos. Es decir, a veces es muy difícil estar al día de todo lo que está pasando. Y con respecto a esta velocidad y a esta evolución, tengo una pregunta que es un poco, en el fondo, la misma, pero es un poco distinta para cada uno de vosotros. Berta, a ti lo que te quería preguntar es, por poner un ejemplo, las NERF, unos modelos de inteligencia artificial para pasar de imágenes en 2 dimensiones a un objeto 3D, todo el mundo hablaba de ellas en el último par de meses. Hace una semana salió unos modelos que se llaman Gaussian Splatting, que hacen lo mismo, pero de otra forma completamente diferente, y todo esto en cuestión de un par de semanas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podéis compaginar una formación oficial y reglada, como es, por ejemplo, el grado en inteligencia artificial, donde tiene pues, un temario definido, con esta evolución constante y prácticamente diaria de la inteligencia artificial? Pues con esfuerzo, no puede ser de otra forma. De todas formas, también es cierto que yo creo que tenemos que distinguir lo que sería la formación en un grado de lo que puede ser una formación en un máster o incluso ya cuando estás haciendo el doctorado, ¿no? En mi opinión, en un grado lo que tenemos que dar son contenidos estables. No quiere decir eso que no nos tengamos que adaptar a lo que surge, pero sí que no podemos estar dando tecnologías que todavía no son maduras, ¿no? Porque si no, bueno, no acabaríamos nunca y tampoco quizás llegaremos a tener una buena base. Entonces, tenemos, por un lado, el aspecto positivo de que tenemos que dar eso, tecnologías maduras. Por otra parte, lo cual evoluciona mucho menos rápido, ¿no? Pero por otra parte, sí es cierto que aún así tenemos que adelantarnos a los cambios, ¿no? Y eso es lo que tú comentabas, ¿no? En el corsé burocrático universitario no siempre es fácil de hacer. De hecho, lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje profundo. Sí que es ahora una tecnología que es necesario que los estudiantes conozcan antes de licenciarse, ¿no? Y esas tecnologías sí somos capaces de meterlas. Las hemos metido antes de ayer, como quien dice, ¿no? Ahora tendremos que meter aprendizaje multimodal, que era algo que tampoco teníamos, ¿no? Pero bueno, eso sí que lo vamos haciendo con muchísimo esfuerzo porque, bueno, son titulaciones que evolucionan a una rapidez brutal. Y luego está la cuestión también de la infraestructura, que realmente sería deseable tener para hacer esa docencia y que no siempre es alcanzable, no solo en nuestra universidad, me refiero a la universidad en general. Sí, algo como comentario, porque claro, yo también viví esa parte de estudiar ingeniería informática e inteligencia artificial. Algo también muy bonito que tiene es que nos dan las bases, pero luego son los propios alumnos los que pueden ir, buscar modelos de código abierto y probar con ellos y que decidan ellos si les interesan o no, que también entiendo que es algo que hacen bastante. Y en este aspecto de tecnología cambiante, mi pregunta para ti, Antonio, era que cómo crees que va a evolucionar la formación para pues adaptarse a nuevos retos y a nuevas oportunidades empresariales que puedan ir surgiendo. Es difícil hacer predicciones a muy largo plazo, y más hablando de la IA, pero a un plazo relativamente corto. No sé, hace seguramente 6 meses estaríamos aquí hablando del metaverso y no sé cuántos proyectos de metaverso se han hecho en el mundo, ¿no? Quiero decir que efectivamente la tecnología, y ahí lo que comentaba Berta, a veces creo que echamos encima a la universidad responsabilidades que no le tocan.
Y creo que para adaptarnos, pues el mundo empresarial tiene que invertir en formación continua, y no es la universidad la que tiene que probablemente estar. Sí, evidentemente sí, toda esa colaboración público-privada de la universidad en organismos de investigación y demás, pero no en la formación reglada. La formación reglada lo que tiene es que darnos unas bases para, como tú decías también, pues a partir de ahí, a los que nos gusta este mundo, pues investigar y ser capaces de liderar determinadas especializaciones y determinadas especialidades, ¿no? Entonces, yo creo que al final cómo va a evolucionar es que cada vez va a ser más necesario, si nos queremos adaptar, pues la formación, ¿vale? Y tenemos un problema, porque en este país desde hace muchos años la formación se considera un gasto y no una inversión, ¿vale? Y esa mentalidad es otra de las que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Salió la semana pasada un estudio de ISACA, que es una organización a nivel internacional, la principal organización de profesionales de la informática con no sé cuántos años, desde 1960, en la que decía que solamente el 7% de las organizaciones a nivel mundial, no a nivel español, habían invertido en formar en inteligencia artificial a sus empleados. Malamente, si solamente el 7% ha invertido en que los usuarios de negocio, ya no digo en ingenieros de datos, ¿no? Que los usuarios de negocio sepan para qué puede servir la inteligencia artificial, pues evidentemente la tecnología acabará por no aplicarse. Claro, sí, al final un poco también me quedo con la idea de autosuficiencia, un poco el ir más allá, que cada persona vaya mirando un poco lo nuevo que sale a pesar de tener esa base necesaria que proporciona pues la universidad o la formación. No sé si os parece algo importante también. Sí, bueno, como dice Antonio, el aprendizaje constante cuando hablamos de tecnología es fundamental. Quiero decir, es absurdo pensar que nuestro aprendizaje va a acabar en el grado, ¿no? Claro. Entonces siempre vamos a tener que estarnos formando, y yo creo que también cada vez va a ser más importante tener una formación transversal, en el sentido, y de hecho en la universidad ya está pasando, ¿no? En el sentido de formar a profesionales de estas disciplinas, claro, en técnicas básicas de inteligencia artificial, no esperando que sean ellos los que vayan a desarrollar esas soluciones, o sí en un formato muy sencillo, pero sí por lo menos para que sepan el día de mañana, cuando trabajen en sus empresas, pues que sepan qué es lo que puede hacer la IA, qué es lo que no, les sea más fácil entender lo que la inteligencia artificial les pueda ofrecer y bueno, hablar un lenguaje común cuando se planteen implantar procesos de inteligencia artificial en sus empresas. Sí, de hecho la colaboración interdisciplinar es de lo próximo que os iba a preguntar, porque a veces se nos olvida un poco y hablamos de, por supuesto, pues los ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros informáticos, que son muy importantes, pero en mi opinión, esto ya es mi opinión personal, creo que un proyecto real y por mi experiencia se beneficia mucho de la fusión de puntos de vista de profesionales de distintas áreas. Yo, por ejemplo, he tenido, para mí es una suerte poder trabajar en un proyecto pues, con abogados, con artistas, y al final pues creas soluciones más completas, más eficientes, porque hay gente que te hace mirar lo que tú normalmente no verías. Entonces, pues eso, quería preguntaros cuál es vuestra opinión con respecto a la colaboración interdisciplinar, si creéis que es un factor importante o incluso decisivo, y cómo puede aportar valor a un proyecto o a un proyecto de investigación de inteligencia artificial. Antonio. Voy yo. Bueno. A ver, yo creo que es indispensable, pero es indispensable no solamente a la hora de abordar un proyecto desde un punto de vista empresarial o de negocio, sino que, recurriendo al ejemplo de ChatGPT, ¿no? y la inteligencia artificial generativa, ahí hay mucho trabajo de lingüistas. Hay gente que tiene que conocer el lenguaje y que tiene que saber la forma de expresarnos, ¿vale? Leía esta semana también un artículo en Nature de algo que se da por llamar la generalización composicional. Y es enseñarle a los modelos a que cuando ellos aprenden, por ejemplo, lo que es saltar, sepan inmediatamente lo que es saltar dos veces, o lo que es saltar dos veces con las manos levantadas, por poner un ejemplo, ¿no? Tú cuando un niño aprende a saltar, ya de forma innata, sabe lo que es saltar con las manos arriba, ¿vale? Pues hacer que una máquina entienda eso no es solamente un reto tecnológico de un ingeniero, sino que pues entran desde temas de psicología hasta temas lingüísticos. Entonces yo creo que es necesario no solamente desde un punto de vista de negocio, sino incluso desde un punto de vista de lo que es la evolución de la propia tecnología en sí, ¿no? Que cada vez se dote más de otros puntos de vista, de otras aristas que no sean solamente la de los ingenieros
de la materia. Sí, sí. Bueno, yo también estoy convencida. De hecho, en nuestra experiencia también como investigadores, algunos de los proyectos más interesantes surgen de la colaboración con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un proyecto que tenemos ahora, que es un proyecto de robótica para enseñarles a aprender a lo largo de su existencia a los robots y a establecer sus propios propósitos. Y para esto es imprescindible contar con especialistas en ciencia cognitiva, por ejemplo, ¿no? Igual que hablaba Antonio antes de los especialistas en lenguaje. O algunos de los avances, de los grandes avances, como es el AlphaFold de DeepMind, que bueno, es para quien no lo conozca, es un sistema capaz de predecir la estructura de las proteínas, que es un avance científico bueno, pues muy relevante de los últimos 5 años, ¿no? Y eso ha sido posible gracias a la colaboración, ¿no? de varias disciplinas. Entonces yo creo que es fundamental. Aparte de que siempre enriquece el poder interactuar, como comentabas tú, con diferentes puntos de vista. Ya no solo que complementen la disciplina, sino que es muy interesante ponerse en el punto de vista del otro. Sí, la verdad, bueno, el AlphaFold, ya que lo comentas, que ayer tuve la oportunidad de hablar de él en una charla, qué pena que no esté teniendo igual tanto bombo como tiene ChatGPT, sí. Pero es realmente una revolución. Mucho más interesante, creo yo. Y como mucho dices más importante. Importante. Sí, como dices, surge de la colaboración. Y ya que hablamos de colaboraciones y que os tengo a los dos aquí, pues quería hablar de la colaboración, en este caso, empresa-universidad. Es ese punto de encuentro, cómo podemos aprovecharlo para elevar el campo de la inteligencia artificial, porque al final pues, la universidad les da a los estudiantes las bases teóricas y la técnica para entender y aplicar la inteligencia artificial, y las empresas pues, son más el motor de implementación, soluciones para el mundo real, y creo que se podrían beneficiar de una simbiosis, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues me gustaría escuchar vuestra opinión, no solo con respecto a lo bueno que puede ser este punto de encuentro, sino también pues, qué mecanismos existen o, en vuestra opinión, podría existir para pues, extraer todo el potencial posible. Bueno, si me permites. Yo creo que mecanismos existen a día de hoy muchos, seguramente muchos desconocidos, pero creo que los que hay funcionan, ¿vale? Pero hay que saber utilizarlos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente porque, bueno, dado la alta demanda que existe a día de hoy, la falta de personal cualificado, las empresas tendemos incluso a intentar captar a los alumnos antes de que finalicen los grados, ¿vale? Pues nos inventamos datatones, nos ponemos a hacer pruebas y los que ganan están en tercero de carrera y les hacemos ofertas de trabajo, y creo que eso tenemos que tener un poquito más de control, ¿vale? Y tenemos que intentar utilizar precisamente los mecanismos habilitados que existen para que esas cosas ocurran, porque existen, ¿vale? Y si existen definidos de una determinada forma, pues es por algo, y precisamente es para intentar evitar pues probablemente este tipo de prácticas, ¿no? Sí, Berta, no sé si sí, yo por la parte que me corresponde de la universidad, yo creo que sí que es cierto que cada vez está más engrasada la colaboración. Si pienso en los últimos 15 años, la evolución ha sido brutal y básicamente hay dos vías, resumiendo mucho, de colaboración, ¿no? Una a nivel de alumnado, porque todos nuestros grados tienen prácticas curriculares. En el caso, por ejemplo, del grado en inteligencia artificial, esas prácticas son obligatorias, prácticas que tienen que realizar en las empresas. E invito a todas las que estéis aquí a colaborar, aprovechando ya que tengo un amplio foro. E incluso en el grado en inteligencia artificial está planteado el cuarto curso, el último, en modo dual, de tal manera que casi la totalidad de los créditos se pueden cursar en una empresa. Entonces, esa es una vía para colaborar con la universidad, ¿no? Ahora las empresas van a poder colaborar en formar a la gente que sale del grado. La otra vía es en transferencia de investigación, ¿no? Ahí tenemos nosotros el CITIC y bueno, ya ahora la ciudad de las TIC, y creo que también, como decía antes, es un mecanismo que ya está bastante engrasado. Sí es cierto que nuestros ritmos, los de las empresas y la universidad, son diferentes, pero creo que cuando lo aprendemos y sabemos que podemos aportar cuál es nuestro papel, cuál es el papel de cada uno, pues la relación siempre es muy,
muy satisfactoria, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, a nosotros nos fuerza a ir un poco más allá, porque siempre nos encontramos retos reales, ¿no? que salir del laboratorio pues siempre es muy enriquecedor, y para las empresas pues también les permiten experimentar cosas más allá de lo clásico que te puedes encontrar en el mercado, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, he visto una evolución enorme, no solo en cuanto a la intensidad de la colaboración, sino en cuanto al tipo de la colaboración, ¿no? Porque desde la universidad siempre intentamos no hacer una competencia desleal, es decir, lo que ya puede hacer una empresa porque la tecnología está madura, que es el caso de ahora del aprendizaje automático, pues que lo haga la empresa, ¿no? Entonces, y lo que no, lo que vaya así un poco más en el límite del conocimiento, lo hacemos nosotros. Entonces, yo recuerdo, pues nuestro grupo de investigación ya tiene 30 años, hace 20, la única posibilidad de hacer transferencia era con grandes empresas. Nuestros contratos eran con Prisa, con Indra, porque eran las únicas que se podían permitir invertir dinero en esto, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado radicalmente el trasladar ese límite del conocimiento, ¿no? Ahora hay muchas empresas, por suerte, que ya desarrollan inteligencia artificial y que ya pueden ocupar el hueco que nosotros ocupábamos hace unos años. Sí, vosotros vais un poco allanando el camino, probando igual lo más nuevo. Y bueno, lo que comentaste de fichar a chicos antes de que acaben me trae mucho al siguiente tema, porque claro, está muy bien que tengamos formación en Coruña, formación de calidad, pero creo que igual nuestro trabajo tiene que ir un poquito más allá, porque no solo es formarlo, sino es retenerlo y, pues en el mejor de los casos, atraerlo de fuera de España, del resto del mundo, de donde sea. El talento al final es talento. Entonces, pues dado el estado actual del sector tecnológico, concretamente de inteligencia artificial en Coruña, ¿creéis que estamos aprovechando todo lo que tenemos para atraer y retener talento? ¿Creéis que igual podríamos hacer algo distinto? Un poquito vuestra opinión. Sé que es un tema complicado, pero nos vamos a juzgar. No sé, tú eres un claro ejemplo. La pregunta, Sí. debería ser para ti, no para nosotros. A mí es que me tira la tirriña. Claro, te iba a decir que yo no voy a ser objetivo en eso. Bueno, ahora tengo la suerte de poder trabajar con una oficina de física en La Coruña. Toda mi vida me he negado a salir de aquí. Eso me ha costado coger aviones a diestro y siniestro por el mundo adelante. Porque creo que mejor que aquí no se vive en ningún sitio, ¿no? Pero evidentemente eso lo dirá todo el mundo. Yo creo, en línea con lo que comentábamos en la anterior mesa, pues que al final el ecosistema que se está creando alrededor de la ESI, alrededor de la ciudad de las TIC, con evidentemente la universidad con una gran participación, creo que convierte a Coruña a día de hoy pues en una ciudad o en un núcleo, un hub incomparable y muy difícil de batir. O sea, yo creo que por primera vez, que yo recuerde, estamos a la vanguardia de algo. Hombre, sería quizá muy atrevido decir a nivel mundial, pero desde luego sí a nivel español. Entonces yo creo que a día de hoy no hace falta que alguien que se forme en la Universidad de La Coruña se vaya a Estados Unidos a trabajar para poder investigar con las últimas tecnologías, como decía Berta, o para poder aplicar proyectos en grandes organizaciones. De hecho, pues, y nosotros somos una muestra que por algo hemos abierto oficina aquí, pero igual que nosotros lo están haciendo otras muchas grandes empresas, están trayéndose a Galicia, entre Coruña y Santiago, hubs europeos alrededor de todo lo que tiene que ver con los datos, no solamente inteligencia artificial, pero en gran parte sí inteligencia artificial. Sí, yo la verdad, yo estoy a experiencia personal cuando me fui hace un montón de años, bueno, un montón. Sé que digo un montón y no es tanto, para mí es un montón. Yo me fui un poco con el corazón partido de, me voy, pero no sé si podré volver. No. Y la verdad es que, iba a decir algo estamos haciendo bien, pero estamos haciendo bien muchas cosas, yo creo. No sé cómo lo ves tú, Berta. Sí, claro, yo tengo mi doble visión, ¿no? Una cosa es retener el talento en el territorio, y yo creo que eso sí que lo estamos haciendo bien. Yo creo que nos faltaba creernos, ¿no? Y quizás lo de la ESIA un poco nos lo hizo ver, ¿no? El tener que hacer ese ejercicio de demostrar al resto del territorio nacional lo que teníamos, nos hizo poner todo en conjunto, y en todo en conjunto vimos que teníamos un buen tejido TIC empresarial, que teníamos una buena formación en la universidad y que teníamos también una buena investigación en la universidad, ¿no? Y todo eso, a lo mejor, lo que no habíamos hecho era
eso, el ejercicio de ponerlo todo junto y sobre todo de creérnoslo y, muy importante, de vendérnoslo. Claro. Venderlo al exterior, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, yo creo que para atraer talento al territorio, quizás sí estamos ahora en una buena situación. Otra cosa es, en mi caso, atraer el talento a la universidad. Claro. Que ahí tenemos, bueno, pues otra circunstancia, ¿no? Primero por la propia disciplina, ¿no? Porque las empresas están muy ávidas lógicamente, de tener estudiantes, entonces a nosotros cada vez nos cuesta más retener, bueno, porque la condición laboral, la vida académica es muy larga, muy dura hasta que te estabilizas y muy incierta, ¿no? Entonces es normal que mucha gente se vaya a la empresa antes. Eso en cuanto a retener el talento, pero en cuanto a atraer también es muy difícil, porque yo creo que en España, aunque también es cierto que cada vez vamos mejor, yo creo que a la investigación no se le da la prioridad suficiente. Y luego se da una paradoja, creo yo, que es cuando intentamos atraer talento a la universidad, siempre lo hacemos fijándonos en el talento de una persona como investigador o investigadora, ¿no? Es muy bueno en no sé qué, y entonces me lo quiero traer. Cuando aterriza en la universidad se da cuenta de que, además de investigar, tiene que hacer muchísimas otras cosas, que se ve metido en un mundo en donde para progresar tienes que pasar por una serie de trámites burocráticos sí o sí, y que eso te obliga, pues, entre otras cosas, por ejemplo, a invertir muchas horas dando clase. No todo el mundo tiene por qué estar ni preparado, ni ser bueno porque sea buen investigador, ni que le guste, ¿no? Entonces, muchas veces yo lo que observo es que se produce una especie de decepción, ¿no? Yo soy un buen investigador en otro sitio, llego aquí y tengo que invertir un montón de horas en otra cosa que no es mi investigación y me voy. Eso ya, por no hablar de las condiciones económicas, que a veces son difíciles de hacer atractivas, ¿no? Sí, ¿y cuál es tu prospecto de futuro? O sea, ¿crees que esta situación en algún momento se va a volver a poner en la balanza? Es decir, ahora hay muchísima demanda, igual luego se calma y ya vuelve más gente a la investigación, ¿o crees que es algo que seguirá estando en, no quiero decir sequía, pero que va decayendo durante más tiempo? Es difícil de ver, porque lo más cercano que tenemos, o que yo al menos tengo, es la informática, ¿no? Es lo más paralelo a la inteligencia artificial que yo he vivido, ¿no? Y en el campo de la informática nunca ha parado esa demanda, cada vez es más creciente, ¿no? Entonces, ahora mismo no se me ocurre ningún motivo por el que esto pueda parar. Esperemos. Ni siquiera estabilizarse. Ah, que no pueda parar de haber demanda. Sí, que la demanda va a ser creciente. Claro. No se me ocurre por qué podría ser, no podría ser así. Claro. Bueno, intentar adivinar el futuro con la IA es extremadamente complicado. Sí. No sé si quería alguno de vosotros añadir algo antes de que pasemos. Me han dicho que tenemos unos minutitos de tiempo de preguntas. No sé si queréis añadir algo sobre lo que hemos hablado. Bueno, yo, si me permites, sobre la formación, porque hemos hablado mucho de la universidad, ¿no? Pero yo creo que también es importante irnos a otros ámbitos. Entonces, la formación en el colegio yo creo que es fundamental. Yo, bueno, aprovechando que tenemos aquí a nuestro presidente del colegio, nosotros en el colegio estudiamos física, estudiamos química, no porque vayamos a utilizar nuestra vida diaria cuando tenemos 8 o 10 años, ¿no? Sino que la estudiamos porque nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Entonces, nosotros desde los colegios y desde la Sociedad Científica de Informática Española pedimos que sea también una materia arreglada al mismo nivel que la física o la química, porque hoy en día creemos que es algo fundamental, ¿no? Para comprender el mundo que te rodea. Y bueno, aparte, quizás eso también contribuiría a aumentar, que ya lo dijo nuestra alcaldesa, el número de mujeres, que es algo que no debemos de parar de reivindicar, el bajo porcentaje de mujeres que tenemos en TIC, ¿no? Y el abandono se produce en un momento en que ya no son recuperables para la universidad, porque se producen en edades muy tempranas, hasta los 8 o 9 años se sienten atraídas por la tecnología y luego por motivos que, bueno, son múltiples y algunos desconocidos, pues se desenganchan, ¿no? Entonces, quizás incidir también en la formación en etapas más tempranas puede ser interesante, no solo para los niños, sino también
para que podamos descubrir talento en ese otro 50% de la población. Claro, que espero que poco a poco vayamos mejorando en ese aspecto. Antonio, no sé si querías añadir algo antes de... A ver, en línea con lo que comentaba Berta, completamente de acuerdo. Habría que decidir qué se sustituye, ¿no? O conciliar con que los niños pasen más tiempo en el colegio, que tampoco sé si es conciliar. Es complicado. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que, y sobre todo dedicándome a esto y teniendo una hija además adolescente, pues completamente de acuerdo. Pero en línea con todo eso, también incidir en que, como comentábamos en la anterior mesa redonda, para que esto tenga aplicación en el mundo real no hacen falta solamente ingenieros en inteligencia artificial, ¿no? Hace falta desarrolladores, hace falta prestarle atención a lo mejor probablemente también a la FP, donde también existen especializaciones y másteres ya específicos de inteligencia artificial. Es decir, que al final, bueno, es una tecnología que probablemente ha venido para quedarse y para cambiar fundamentalmente nuestra relación con las máquinas, ¿vale? y con los procesos y demás, y por lo tanto creo que hay que, insisto y repito, evangelizar desde el colegio y a todos los niveles. Muy bien, pues si os parece bien pasamos al turno de preguntas. El micrófono creo que está por allí, ¿verdad? Ah, ya lo tienen por allí, perfecto. Pues si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. La primera siempre cuesta, luego ya salen más. Por allí hay una. Gracias. Felicitaros también por las reflexiones que habéis puesto sobre la mesa y me gustaría, más que una pregunta, es una reflexión también. En relación con lo que decía Berta, yo también soy profesor universitario, yo creo que hay una cosa que puede ser útil, Berta, para esto de tratar de retener parte del talento, que es algo que estás haciendo tú y algunos otros compañeros también, que es las tesis de doctorado industriales, que tenemos pues al menos 3 que yo controle en el CITIC, en nuestro CITIC. Y yo creo que es una magnífica forma de poder colaborar universidad y empresa en problemas que son se salen un poco de lo más habitual para esas empresas y que supone una apuesta, pero que si sale bien puede ser algo muy interesante. Entonces, no digo que sea algo que vaya a florecer como las setas y que tengamos de repente cientos de programas de doctorado con doctores industriales, pero yo creo que deberíamos siendo un problema el retener precisamente a los investigadores por parte de las universidades, que menos que podamos también formarlos a nivel, digamos, alto, por complicidad también en problemas de interés para la empresa y que además resultan profesionales fantásticos luego. Sí, es verdad. Además, no es un poco lo que realmente me había olvidado porque yo estoy dirigiendo a un chico que en un doctorado industrial, ¿no? Y realmente es una oportunidad muy interesante, tanto para las empresas como para nosotros mismos, ¿no? Por lo que contaba antes, tener la oportunidad de resolver problemas reales de interés real, pero que se van un poquito al margen de lo que una empresa se puede permitir en su día a día. Perdona. Sí, No. Es rápido, un minuto. Bueno, va a ser más. Es uno de esos mecanismos poco conocidos. Nosotros tenemos trabajadores que están haciendo doctorados industriales. Lamentablemente todavía no en la Universidad de La Coruña, pero seguro que en breve los tendremos también. Como comentaba antes, es que existen muchos mecanismos desconocidos de colaboración empresa-universidad. Y creo, antes decías que hemos aprendido a vendernos, creo que la universidad tiene que venderse un poco mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que ahí queda trabajo por hacer. ¿Y alguna otra pregunta? Sí, allí hay una. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco lo que decía Antonio, yo vengo de la otra rama. Yo me dedico a la rama jurídica, caí en el tema tecnológico de casualidades del destino, pero va un poco por el planteamiento que hacías. Realmente los alumnos, una empresa de software nos lo dicen, es muy complicado encontrar un candidato que haya hecho el grado en informática a día de hoy y que tenga un máster o estudios avanzados. ¿Por qué? Porque en tercero de carrera o cuarto todos ya tienen un nicho de negocio bueno, con 20 años, unos salarios
que nadie de su edad contempla, y entonces tampoco hablan el objetivo a nivel formativo ampliar miras. Entonces, yo planteo no solo hacer el foco en relación al grado de informática o al de la IA, sino en relación a, siendo una rama en un momento tan social, el foco universitario, ampliarlo al resto de universidades, al resto de universidades y al resto de carreras formativas. Por ejemplo, en el grado de Derecho sí que hay ciertos profesorados, sobre todo en la Universidad Complutense, en la Universidad de Barcelona, que hacen un enlace con lo que es el derecho tecnológico, blockchain, estudios relacionados. En la Universidad de Coruña a día de hoy no existe nada del estilo. Económicas, ramas sociales y demás características que yo creo que si hay un foco conjunto por parte de la universidad, sí que incentivas al resto de alumnado a potenciar ese estudio, así el resto de amigos, por así decirlo, la universidad, están haciendo un máster, pues el chico de informática, que el resto de amigos son única, exclusivamente de informática, salvo 2 contados, por un poco de tirón de los demás, por fuerza de grupo y esta presión social que tenemos todos a ciertas edades, pues impulsas un poquito ese crecimiento. Gracias. A ver, yo completamente de acuerdo, y creo que tanto Berta como yo, cuando hablábamos de la interdisciplinaridad, nos estábamos refiriendo precisamente, entre otras cosas, a eso que estás comentando, que creemos que es necesario que haya más formación tecnológica en carreras que no son tecnológicas. Pero no solamente para que esas carreras sean capaces de desenvolverse en el mundo de la tecnología, sino porque creo que eso nos enriquece a los tecnólogos también. ¿De acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Bueno, y en relación a eso, yo creo que sí, esa necesidad también la vemos en la universidad. De hecho, hay un máster ya en Derecho e Inteligencia Artificial y, por ejemplo, un máster en Bioinformática, ¿no? Donde realmente son perfiles muy diferentes el alumnado que toma ese máster. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta más. No, perdón, lo siento. Sí, tenemos. Perdón, una montaña rusa de emociones. Creo que está apagado. Hola. Ahora. Bueno, enhorabuena por la sesión, ha sido estupenda. Y quería hacer una pregunta un poco, darle la vuelta al debate y preguntaros el impacto que tiene la IA en la formación. Es decir, ¿utilizáis en la universidad? Es un poco para verte la pregunta. Es que, perdona, no te estoy oyendo bien. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, ahora perfecto, vale. Sí. No, mi cuestión era un poco sobre... O sea, es muy relevante la formación sobre IA y mi duda es el impacto que está teniendo la IA en la formación. Es decir, en la universidad tenéis proyectos, estáis ya utilizando inteligencia artificial para enriquecer la formación que otorgáis en materias de diferente tipo, ¿o es un proyecto que tenéis en mente? ¿Es algo que habéis visto? Sí, bueno, eso es un aspecto complementario, ¿no? De hecho, cuando Alba nos preguntó por la formación, bueno, pues yo estaba pensando, según le iba contestando, en realidad también estaba pensando eso, ¿no? No solo el impacto que tiene en cuanto a los estudios que ofreces, sino en cuanto a la forma que tienes de enseñar, ¿no? Que creo que tu pregunta va un poco por ahí, ¿no? Pues la respuesta es no. No nos ha dado tiempo, pero es algo que sí que tenemos que pensar porque, entre otras cosas, por ejemplo, ChatGPT o GPT-4 programa relativamente bien, ¿no? Entonces, es algo que todos hemos pensado que en algún momento y en algún momento cercano vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial para también introducirla en la enseñanza, ¿no? Yo creo que además está, bueno, eso en cualquier disciplina, ¿no? Es fundamental generar espíritu crítico, ¿no? Entonces, no está mal necesariamente que se utilicen herramientas como ChatGPT para la formación o para la autoformación o incluso la autorresolución de tareas de clase. Lo importante es que sepas ver, bueno, que no te relajes, que no por eso dejes tú de aprender y que sobre todo sepas criticar y poder analizar si la solución que te están dando es buena o mala, ¿no? Entonces yo creo que ese sí que sería un ejercicio interesante, por ejemplo, el saber cómo utilizar esas herramientas, hasta qué punto me puedo fiar, hasta qué punto no, cómo me pueden ayudar, ¿no? A ser más rápido, pero al mismo tiempo no mermar mis facultades por eso.
Antonio, ¿algo que añadir así por Yo lo cerrar? bueno, no sé si sufrir es la palabra correcta. Como padre de adolescente, ¿vale? Pues evidentemente los trabajos de clase ya sabemos quién los hace en la mayoría de los casos, por lo menos quién los comienza, ¿no? Como decía Berta, pues probablemente no ha dado tiempo a incorporar esas tecnologías en el aula, pues porque estamos hablando de cosas muy recientes y cambiar determinados mecanismos es bastante costoso. Pero desde luego lo que no podemos es vivir a espaldas de esa realidad porque está ahí y porque efectivamente va a tener que cambiar pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que a día de hoy, estudiando un bachiller o una ESO, pedir ejercicios por escrito, pues no sé si tiene sentido. Yo creo que ya no tiene ninguno, porque es que no lo va a hacer. Lo va a hacer el cuñado, como decía Rafael. Si son alumnos aplicados o alumnas aplicadas, lo revisarán, y si no, irá tal cual, ¿no? Bueno, yo creo que ahí falta un poco de pedagogía también y falta el ser capaces de adaptarse y de incrustar la tecnología en el aula, cosa que no veo sencilla tampoco, ¿eh? Bueno, pues creo que hemos tocado muchos temas de los cuales para cada uno podríamos estar aquí 3 horas más, ya no solo en este panel, sino en el panel anterior también. Quería aprovechar para agradecer, pues, por supuesto, a los ponentes, a 15.000, a Verne, los patrocinadores, y a los colaboradores Plexus y Royal Bliss. Y creo que hoy nos vamos todos a casa con mucho que pensar, muchas cosas, muchas ideas, como dicen los ingleses, brain food, comida para el cerebro. Y hablando de comida, pasamos ahora a la comida de verdad y a los cócteles de verdad con Royal Bliss. Así que espero que lo hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante y que disfrutéis del cóctel. Muchas gracias. Gracias.